Capítulo 9. Mi mundo. Mi gorilla Inco toma la taza de té de Henley y le da las gracias con un gesto de cabeza. Tanjiro se ganó un buen lugar en su lista por ayudar a Izuku con el ataque a la USG, y, por lo tanto, con la muerte de Thunderbolt, y sigue esforzándose por mantenerse ahí. Y tiene buen gusto para el té. Eso es importante. Ojalá Izuku dejara el café y se pasara al té. Objetivamente hablando, es una bebida mucho más sana y sabrosa. Sin duda se sentiría mejor, y. El señor Compress la deja beber un poco en silencio, antes de recordarle su existencia carraspeando ruidosamente. No lleva puesta la máscara. Nunca lo hace en el escondite de los Levaders. Oh, lo siento, Atsuhiro dijo, volviendo rápidamente a su sitio. Estaba pensando en Izuku. ¿De qué estábamos hablando? Nuevas reclutas potenciales para los Levaders, Inco. Dejaron de usar los títulos honoríficos hace tiempo. No se roba el gobierno japonés juntos sin entablar una buena relación en el proceso. Ladrones del volcán. No estoy tan segura de ellos, responde Inco con sinceridad. Era difícil encontrar un ladrón que no quisiera trabajar con los Levellers después de su hazaña con la dieta nacional. Aunque solo fuera para disfrutar de la gloria. O para observar cómo los grandes se esfuerzan por superarse. ¿Se trata de su jefe? Pregunta el señor Compress. No es precisamente discreto. Sinceramente, no entiendo por qué no comete delitos más graves. Tiene la complexión de Endeavor y es igual de propenso a incendiarlo todo. No, se trata de esa mujer, Dusty Ash, responde Inco. ¿Viste lo que lleva puesto? No quiero que influya en las esposas de Izuku. El señor Compress se ríe entre dientes. La señora Compress los mira extrañada desde su sofá. Tuice sigue mostrándose extrañamente tímido con ellos y está jugando en su teléfono junto a la hermana de Atsuhiro. Non, el querido hijo de Atsuhiro, está en la escuela, aprendiendo de Kurohiri. De repente, sucede algo. El señor Compress saca su teléfono y revisa algo en la red de villanos. ¿Sabes, Inco? Dice tras unos segundos. Y que tu hijo es un joven absolutamente brillante con el que me encanta trabajar. Niega con la cabeza. Lamento no haberme unido a la liga antes. Haríamos muchos atracos increíbles juntos. Ella sigue mirándolo con curiosidad cuando él empieza a describir lo que Izuku les acaba de decir a los Levellers que hagan. Sus ojos se abren cada vez más. ¿Sabes? Es bastante triste que por culpa de Aiko y se acaricia la barriga. Aún no se nota, pero no va a arriesgarse a que le pase nada a su hija. Y no podré estar contigo. No hay problema, Inco, sonríe a Tsuhiro. Nos ayudarás con la planificación. Y estoy seguro de que estarás de nuestro lado. Y quizás algo más. Día 83. Nabnered. Unos fanáticos de Umarise intentaron detonar una bomba de gas en Tokio. Smayemigt. Oh. Genial. Smayemigt. ¿Lo intentaste? Nabnered. Estuve siguiéndoles la pista un rato. Los héroes del subsuelo los atacaron justo antes de la detonación. Smayemigt. ¿Tienes idea de qué tipo de gas era ese? ¿Supresor de peculiaridades? Nabnered. Creo que es solo un gas venenoso normal. Smayemigt. Uf. Director. ¿Hay alguien importante? Shidero y Rogone estaban allí. Veros también estaba, pero logró escapar. Smayemigt. Flecturm probablemente está predicando detrás de la línea del frente. TSK. Spinheye. ¿Cómo va tu misteriosa misión especial que cambiará el curso de la guerra? Smayemigt. Oh, todo va de maravilla. Pero no diré nada hasta que estemos listos. Cuando llegue el momento, necesitaré al director, a Ninja y probablemente a All Might y al Capitán Celebrity en alerta. El tiempo apremia. Spinheye. ¿Y tienes miedo de una filtración? Smayemigt. No, solo soy un poco dramática esperando la gran revelación. Spinheye. La única razón por la que no digo que el señor Compress te está influyendo es porque me temo que te enfadarás y abandonarás la alianza por eso. Smayemigt. Por supuesto que lo haré. No metas al tío payaso en esto. Smayemigt. ¿Alguna novedad desde el frente? Declaración de estilo. Kofu aguantará 2 o 3 días más. No tenemos suficiente potencia de fuego y hay demasiados purificados. Nos atacan 2 o 3 veces al día y nos estamos agotando poco a poco para seguir luchando. Declaración de moda. Intentaremos retrasar su avance hacia el sur tras retirarnos de la ciudad, solo hay unas pocas carreteras que van hacia Shizuoka, pero me temo que si quieres escalar el monte Fuji, probablemente sea el último momento para hacerlo en mucho tiempo. Declaración de moda. A menos que tengas refuerzos significativos que enviar.
Casi pierdo el brazo hoy y no es nada elegante. Smailmigt. Podría proponer una unidad del tamaño de un regimiento del movimiento por la igualdad de los sindones, con una moral razonable, la verdad, Wa tiene un buen lugar en sus libros para esos espacios de héroes sindones y todo el mundo sabe que Oberherk está presionando hacia el sur para llegar a Wa. Smailmigt. Pero no antes de mañana por la noche, teletransportarlos llevará un tiempo y necesitamos tiempo para reunirlos. Sunset no mantiene cerca a 1000 terroristas de facto en un solo lugar, no somos idiotas tontos como el ISP. Declaración de moda. Eso sería útil, pero, francamente, necesitamos a algunos pesos pesados para lidiar con los purificados. Kem ayudará a mantener a raya a la chusma de la MLA, pero ¿y Smailmigt? Enviaré a la tripulación de Nine y le diré a Sunset que se quede como apoyo de combate, es lo único que tengo disponible en este momento, los contraataques de la disformidad están agotando a la liga. Smailmigt. Por cierto, ¿dónde están Olmigt y el Capitán Celebrity? Pensé que al menos el primero estaría ayudando a Besgeanist. Director. El capitán está ayudando a las unidades del HPSC a frenar el avance del PLF hacia Nagoya. Olmigt está en Tokio. La ciudad está casi rodeada y lo necesitamos allí para sofocar el pánico general. Smailmigt. Comprensible. Día 94. Declaración de moda. Kofu ha caído. Declaración de moda. Nos retiramos hacia el sur, en dirección a Shizuoka. Declaración de moda. Haremos todo lo posible para retrasar al enemigo. Declaración de moda. @Smailmigt. Hemos perdido el contacto con el regimiento Kem, creo que se retiraron hacia el este en dirección a Tokio, pero no puedo confirmarlo, o están muertos o algo está interfiriendo con sus comunicaciones. Smailmigt. Sunset y Kurohiri los están evacuando. Estoy un poco ocupado con la retaguardia junto con el resto de la liga. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. Spinheye. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No se suponía que el PLF se estaba retirando? Declaración de moda. Lo fue hasta que dejó de serlo. Oberherk, sí, también estoy usando ese nombre en este punto, envió 90 purificados, incluyendo 10 con peculiaridades de gigantificación como vanguardia. Los daños colaterales y las bajas civiles probablemente sean terribles. Declaración de estilo. Si la liga no hubiera teletransportado lo que supongo que es el legendario Gigantomachia y lo hubiera hecho cargar en solitario contra el flanco enemigo, todos habríamos muerto aquí. Los mantuvo ocupados el tiempo suficiente para que pudiéramos retirarnos, aún con vida, la liga lo teletransportó fuera, pero parecía muy mal herido. Declaración de estilo. Sería un milagro si más de la mitad de los defensores del Kofu lograran salir. Declaración de estilo. Majestic, Death Arms y Airjet están muertos, Snippet desapareció y no sé qué le pasó. No menos de 2 regimientos de las fuerzas terrestres de autodefensa destruidos, probablemente reuniremos 1 o 2 compañías de los supervivientes una vez que dejen de vagar por el bosque o se escabullan de la ciudad. Declaración de moda. Esto es un desastre. Más que una retirada, una derrota aplastante. Director. Oh, cielos. Director. Cuando la liga evacúe, le pediré a Legión que Kurohiri teletransporte al Capitán Celebrity para que les dé un respiro. Director. Olvídalo. El PLF está atacando las afueras de Nagoya y el HPSC no tiene recursos. Oberherk ha desplegado aún más purificados allí. No era precisamente una situación romántica. No era precisamente el día adecuado para ello. Pero algo se quebró en Izuku cuando vio a Himiko casi morir durante la desesperada batalla de la liga. Claro, ganaron, o para ser exactos, lograron retirarse. Claro que no perdieron a nadie de forma permanente, gracias al don de Overaul. De lo contrario, la mitad de los miembros de la liga no lo habrían logrado. Pero aún así. Quizás fue la adrenalina. Pero sí le dio el valor suficiente para superar todas las preguntas, los problemas y las dudas provocadas por la ansiedad que tenía sobre dar ese paso. Y Miko estaba radiante de alegría y dispuesta a seguirle el juego. Fue una velada muy agradable. Al menos para ellos. Izuku logró no pensar por un rato en cómo Japón se está yendo al garete lentamente fuera de los muros del cuartel general de la liga. Día 96. Smailmigt. Ejecución de mi plan maestro secreto en 3 horas. Smailmigt. Necesito al Capitán Celebrity /Olmigt, Netsu, Edgesot y cualquier héroe que tengas que sea capaz de asaltar un edificio y acabar con sus defensores y personal antes de que consigan destruir cualquier dato en espera. Smailmigt. Si la comisión tiene a alguien que pueda extraer información de la memoria de alguien o algo parecido, también lo necesitamos. Smailmigt.
Y luego aún más para atacar el ferrocarril Warp y los laboratorios de Overherk, pero tendremos que hacerlo súper rápido, de ahí que Netsu y probablemente Gremlin tengan que descifrar su seguridad y averiguar detalles antes de que logren reaccionar. Director. Voy a necesitar algunas explicaciones para que nos den algo. Smile. ¿Recuerdas cuando el señor Compres robó la dieta nacional? Director. Y estás bromeando, ¿verdad? Ayrit. ¿Qué? Smile. En 3 horas, el señor Compres robará el cuartel general del Frente de Liberación Paranormal, junto con todo el personal de mando de Overherk, Skeptic, sus planes de guerra, sus planes logísticos, informes de espionaje y todo lo demás. Y luego Kurohiri lo teletransportará de vuelta a Japón continental. Smile. All Might / Celebrity tienen que estar allí en caso de que secuestren accidentalmente a Overherk y / o Red Estro también. Tintinkan. Si alguna vez dices que tu padre era un dramático, te lo voy a reprochar muchísimo. Smile. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo, maldita sea. Smile. Overherk o Red Estro descubrirán mis planes si no los hago tan grotescamente locos. Smile. Sunset está listo para actuar como taxi para las fuerzas de HPSC para esto. Director. ¿Dónde se ubica este delicioso evento? Smile. ¿Podría prestarme un espacio abierto amplio, por favor? Necesitamos un área con perturbadores de coordenadas de distorsión para evitar que Overherk teletransporte refuerzos y evacúe al personal. Director. Oh, por supuesto. Con mucho gusto ayudaré en esta maravillosa iniciativa. Oh, cómo me encanta formar parte de la historia. Grita el señor Compres mientras la sede del antiguo MLA comienza a encogerse bajo la tierna atención de 50 de sus clones. ¿Acaso no formas ya parte de la historia después de la dieta nacional, Atsu? Le responde su hermana, que feliz está de tenerla de vuelta. Ella representa la seriedad frente a su personalidad extravagante y colorida. Se sentía incompleto cuando ella no estaba. Incluso su traje blanco y negro solo realzaba la extravagancia del señor Compres. Bueno, creo que merezco formar parte de la historia 2 veces. O quizás 2 veces. Dice, y se quita la máscara lo justo para que ella vea su guiño. Ella responde con un sonoro uff. Y aparta la mirada. El clon travieso que los acompañó desde Japón invoca al mármol. El cuartel general tenía perturbadores de coordenadas de distorsión, pero no funcionan cuando están comprimidos de esa manera. Kurohiri los recoge. Overherk llega 10 minutos después junto con Red Estro y masacra a los clones restantes del señor y la señora Compres en 37 segundos. La extraña distorsión del espacio a su alrededor desaparece. Skeptic, jefe del Estado Mayor de Red Estro y jefe de facto del Departamento de Inteligencia del Ejército de Liberación Meta, se encuentra de pie como antes, en su oficina. La vista desde la ventana de su oficina cambió. El ordenador se apagó y se produjo un apagón. Su portátil seguía funcionando. Su mente encuentra la respuesta casi de inmediato. Comprimir. Usa su peculiaridad sobre la mesa. Va a necesitar a todos los soldados que pueda para ahí. La ventana se abre de golpe. Lemillion, el sucesor de All Might. Recorre la distancia en un instante y su mano aterriza en el rostro de Skeptic. Gas somnífero. A quemarropa, con un guante. Skeptic cae al suelo, perdiendo el conocimiento. No oye los sonidos de la lucha desesperada y breve de las unidades de seguridad del edificio mientras más héroes irrumpen desde todas direcciones. No ve al capitán Celebrity volar hacia su oficina, llevando consigo a Netsu, Gremlin y Dreamer. Él sí lo siente cuando la heroína número 8, la comisión no está de humor para anunciar nuevas clasificaciones a pesar de la muerte de tantos héroes, se queda dormida y entra en su mente dormida, abriéndola y extrayendo tantos secretos del PLF como puede. Pero él no logra resistirse. Lo que Netsu y Gremlin le hacen a su ordenador cuando se activa el generador de energía auxiliar es algo que él no descubre hasta que despierta en una celda de la cárcel. Netsu se desata en un ataque de furia tras lograr, junto con Gremlin, acceder a todo el sistema informático. En cuestión de minutos, revisa decenas de miles de páginas de texto, con su peculiaridad de alta especificidad completamente activada. Encuentra nombres, ubicaciones y cuentas bancarias. Habla por teléfono con la presidenta de la Comisión de Héroes y, por primera vez en la historia de su relación laboral, ella no responde. Simplemente escucha y da órdenes a su personal. El ferrocarril Warp que atraviesa Corea es interrumpido por la policía local y los héroes que asaltan los edificios, en su mayoría almacenes semiderruidos, propiedad secreta de empresas fantasma de Degenerat.
En todo Japón, los miembros ocultos del MLA son desenmascarados y arrestados por los héroes, la policía y los paragones. La lista incluye a todos y cada uno de los espías que tenía el PLF. Las cuentas bancarias a través de las cuales fluye el dinero de los simpatizantes externos al PLF son congeladas. Los gobiernos y corporaciones extranjeras que decidieron, por diversas razones, apoyar al grupo villano descubren que su apoyo ya no es un secreto bien guardado. Netsu y el HPSC desmantelan toda la red de apoyo del PLF. Todo el imperio secreto de información, financiación y apoyo material que le permitía involucrar a un país mucho más grande en una guerra abierta. Lo logran en tan solo 2 horas. Treamer añade más cosas cuando despierta. Como la confirmación final de que el overhaul al que se enfrentan es la versión definitiva. El estallido incontrolado de su peculiaridad tras despertar debilitó su laboratorio principal. Iba a tardar meses en terminar la siguiente versión de su cuerpo, el descubrimiento de que se enfrentaban a un monstruo con menos del 25% de su potencial sorprendió a todos. PLF no tendrá ese tiempo. Olmig destruye el laboratorio donde se trabaja en el siguiente cuerpo antes de ser teletransportado de regreso a la UA por Kurohiri. El cuerpo perfecto de Overhaul es destruido en su estado incompleto y sin que se produzca la transferencia de su Kirk. Con el laboratorio completamente destruido, a Overhaul le tomará no menos de 6 meses restaurar lo perdido. También entienden el plan a largo plazo de Overhaul. Tomar el control de Japón para poder buscar a Eri, la única esperanza de un arma anti-Kirk permanente y a gran escala, en lugar de los complicados procedimientos quirúrgicos y bioquímicos que crearon a los purificados, sin interferencias y con el respaldo del gobierno. Izuku no comenta nada al respecto, pero Overhaul probablemente cuenta con la renuencia de All for One a marcharse si eso sucede. Más de 230 años de vida, y sin embargo, solo ha salido de Japón unas pocas veces, y nunca por más de 2 meses. Además, All for One huyendo. Otros 4 laboratorios en Hokkaido resultan destruidos o dañados por ataques con misiles de los buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa, lo que retrasa gravemente la capacidad de Overhaul para clonar peculiaridades y limita la capacidad de PLF para producir a los nuevos purificados. Pero eso no es todo. Mientras Japón centra su atención en esas operaciones, la Liga de Villanos ignora alegremente las fronteras internacionales y utiliza Sunset para lanzar un ataque inesperado contra la base internacional que Overhaul usó antes de anexar el ejército de Meta Liberación y trasladarse a Hokkaido. En ese momento, la base está prácticamente abandonada. Hay algunos Noumus estacionados allí y un puñado de aburridos soldados de la QLF. Pero hay algo más. Algo que incluso Overhaul había olvidado. La base queda completamente destruida antes de que la Liga regrese a Japón con su botín. 10-100, director. Deseo anunciar oficialmente que la batalla de Nagoya ha terminado. Principal. Las fuerzas del PLF se están retirando y acortando la línea del frente en el oeste. Smayamigt. Mierda. Por fin una ciudad importante que atacaron pero no capturaron. Director. No es algo para alegrarse mucho, pero sí, es algo que da para estar contento. Director. Las bajas son y algo que no nos alegra. Probablemente fue la batalla más feroz de la guerra, ya que si Nagoya caía, Shizuoka también. Y el Keianshin quedaría completamente expuesto ante Overherk. Incluso Tokio, todos oímos hablar de los disturbios y el racionamiento de alimentos, podría haberse rendido. Principal. El HPSC hizo todo lo posible, salvo emitir una orden de no retirada y fusilar a quienes la incumplieran, para repeler el ataque esta vez. Tintinkan. Quiero preguntar por las bajas. Director. Iba a anunciarlos de todos modos. Principal. Paragones. 34 muertos, 72 heridos. Valiant y Foresig, número 3 y 4, están muertos. Principal. Héroes. 92 muertos, 450 heridos. Cuarta clase, Snatch y Takeshita muertos, Ryukyu, Rocklock y Uabami gravemente heridos, entre otros nombres destacados. Principal. Más de 15.000 miembros de las fuerzas terrestres de autodefensa muertos, el doble de heridos o desaparecidos. Principal. Las bajas del PLF se estiman en más de 150 purificados, 50 Noumus restantes, 30 clones Geten y 15 clones Redestro, más de 100 rango A de Tártaro y no menos de 40.000 guerreros regulares muertos, arrestados o demasiado heridos para regresar a la guerra. Principal. Las bajas civiles podrían acercarse a las 150.000 entre muertos, heridos y desaparecidos, especialmente debido al despliegue masivo de clones gigantes de purificados y Geten que congelan distritos enteros. Tintinkan.
Espero que esta guerra termine pronto. Estamos perdiendo demasiados civiles. Demasiados héroes. Smaelmyth. Le da una palmadita en la espalda. Smaelmyth. Creo que la maniobra de robarle su cuartel general fue suficiente para detener su avance. Ya no tienen la ventaja. Ahora habrá un período de estancamiento antes de que empecemos a hacerlos retroceder. Spinheye. Creo que te equivocas. Smaelmyth. Ah. Spinheye. Hasta ahora, Overherk ha respondido a cada fracaso, batalla en el campo de entrenamiento, ataque a Tártaro, organizando un ataque aún mayor. No veo por qué reaccionaría de forma diferente esta vez. Spinheye. Todavía le queda mucha potencia de fuego de sobra. Spinheye. Y él sabe que Netsu y Laoa ayudaron a arrestar a Skeptic y a desmantelar su red de apoyo. Smaelmyth. Mierda, director. Oh, cielos. Spinheye. En mi opinión, dado que no puede capturar Nagoya ni Tokio, atacará el objetivo que sí puede. Shizuoka y Musutafu. Y esta vez, probablemente él y Red Stro aparecerán en persona. Smaelmyth. Y probablemente con sus propios perturbadores de coordenadas de distorsión para mantener a la liga en tierra. Como hizo durante el ataque a Tártaro. Smaelmyth. Principal solicita permisos para que Laoa aloje a los miembros de la liga por el momento. Principal. Permisos concedidos. A cambio, nos gustaría pedirle a Tuice que cree una copia de All Might, para que el original pueda permanecer en la UA. Smaelmyth. Y la copia se queda en Tokio por el bien de la moral. Smaelmyth. Claro, no hay problema. Smaelmyth. Mantengamos también al Capitán Celebrity, podríamos necesitarlo. Día 103. Smaelmyth. Nueva información desde el frente. Smaelmyth. Vigilante Alliance, con una pequeña ayuda de la Liga y nuestro magnífico @Nabneret, acaba de eliminar o apresar a los líderes del culto Umarise. Incluye Flecturn. Director. Spinheye. Genial. ¿Cómo lo hiciste? ¿No se escondía en alguna fortaleza con perturbadores de coordenadas de distorsión? Director. Y un pequeño ejército de fanáticos a su alrededor. Tintinkan. También detrás de las líneas del frente. Smaelmyth. El grupo de asalto de la Alianza de Mármol de Compres Maser Aseread y copias de Tuice de sí mismo y Lady Nagant. Lady Nagant les disparó con su arma a través de la ventana, el impacto forzó el mármol a abrirse, Eraseread miró fijamente a Flecturn mientras Lady Nagant lo mataba de un disparo, con su reflexión abajo. Popstep y Crawler apresaron a Veros mientras Knutleduster y el resto de los vigilantes de Naruata hicieron lo mismo con Serpenters. Luego el clon de Compres convirtió a todos en mármol y la copia de Lady Nagant les disparó de vuelta desde la ventana, antes de que llegaran los refuerzos del culto. Smaelmyth. Es como un teletransportador, solo que funciona bajo inhibidores, tiene un alcance corto e incluye armas. Tintinkan. Y Spinheye. Y principal. Y director. ¿Te gustaría unirte a la UA como estudiante con un nombre falso una vez que termine la guerra? De acuerdo. Lo único que me impide vomitar hasta morir desangrado ante esta sugerencia es el hecho de que he recuperado mi pulmón. Smaelmyth. Principal encuentra un don que altere el tiempo para enviarme esta oferta antes del ataque a la USG, menciona dónde encontrar a cada miembro de la liga que obtuvimos después y cómo matar a Overherk a una muerte super antes de que se convierta en un problema y podemos hablar de esto. Smaelmyth. Ahora mismo estoy demasiado involucrado en ser un supervillano, lo siento. Principio. Comprensible. Spinheye. Me permito discrepar, pero tampoco me sorprende en absoluto tu comprensión de esto. Smaelmyth. Mirio. Smaelmyth. Tú y Tintinkan. Depende. Tintinkan. Estoy en el frente, vamos a contraatacar un pequeño pueblo que las fuerzas del PLF acaban de expulsar de las GSDF. Smaelmyth. Se me olvidó mencionar esto antes, han pasado muchas cosas desde el comienzo de la guerra. Smaelmyth. Mamá está embarazada. Smaelmyth. Voy a tener otra hermana. Yoichi se anima en su asiento, con una sonrisa en el rostro. Tintinkan. ¿Y qué probabilidades hay de que sea otra usuaria de clase 6 descaradamente poderosa y demasiado inteligente? Smaelmyth. Oh, fuera. Smaelmyth. No eres divertido. Smaelmyth. Además, Eri no es la hija biológica de Halo y todavía tiene un Kirk de clase 6, probablemente, no funciona así. Tintinkan. Suspiro. Tintinkan. Teniendo en cuenta que prácticamente todos sus hijos hasta ahora son usuarios de dones de clase 6 demasiado inteligentes, voy a mantenerme cauteloso. Tintinkan. Felicidades, supongo. Tintinkan. Sean tan amables y conviértanla en otra pequeña heroína como Eri, ¿de acuerdo?
Tengo muchas ganas de verla asistir al curso de heroísmo de la UA. Recover y él ya debería retirarse. Smilemeat. Ahora sí que eres exigente. Smilemeat. Intentaré no convertirla en AFO2, eso te lo puedo prometer. Tintincan. Genial, Tintincan. Por favor, mantengan un poco más de equilibrio entre héroes y villanos. Necesitamos algunos Midorillas de nuestro lado. Tintincan. ¿Ya decidiste el nombre? Smilemeat. Aiko. Tintincan. ¿Hijo del amor? ¿En serio? Smilemeat. No te sorprendería verlo en empalagosamente románticos que son mis padres ahora mismo. En serio, Dios mío. Es como si se hubieran reencontrado y se hubieran enamorado por segunda vez. Smilemeat. Estoy casi 95% seguro de que el deseo de asesinar brutalmente a Overherg los conectó de esa manera. Smilemeat. Juro que ponen la misma cara cuando lo ven en los medios y, si acaso, mamá da más miedo que papá. Smilemeat. Si yo fuera Overherg, me suicidaría para evitar el dolor en este momento. Tintincan. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dos hablamos así? Tintincan. O jugaba videojuegos. Smilemeat. Videojuegos antes de que comenzara la guerra, hablando ocasionalmente pero menos a menudo de lo que me gustaría. Smilemeat. Tú estás luchando en la primera línea, yo estoy elaborando estrategias o realizando incursiones en el espacio, asustando y matando soldados del PLF. Smilemeat. Perdí la cuenta de cuántas veces murieron los miembros de la liga pero los reviví. Uf. Smilemeat. Y estoy tratando de no pensar en el número de bajas porque Smilemeat. Es incómodo, Tintincan. ¿Y cómo va tu vida amorosa? ¿Ha llegado a alguna parte? Smilemeat. Smilemeat. Digamos que el mayor problema que tengo ahora mismo es que Imi comete a escondidas esposas y otras cosas raras en nuestra habitación. Se las quito una y otra vez, pero se niega a entender. Tintincan. Y Tintincan. ¿Quién se supone que debe usarlos? Smilemeat. Solo Smilemeat. Cese Smilemeat. Y Smilemeat. Joder Smilemeat. Desiste Smilemeat. Por favor Tintincan. Lo pensaré XD Smilemeat. ¿Y tú? Tintincan. Tengo muchas ganas de volver a casa y de reencontrarme con mi novia. De hecho, planeábamos casarnos cuando me graduara, técnicamente lo hice hace 2 meses, pero y bueno. Las cosas se complicaron. La guerra y demás. Smilemeat. ¿Snejiré? Tintincan. ¿Qué? Tintincan. No. Tintincan. ¿Por qué todo el mundo asume que ella es mi novia? Tintincan. Entiendo que los héroes a mi alrededor salgan con héroes y los villanos con villanos, siempre con los que están cerca de ellos, al parecer, pero mi novia trabaja en una cafetería de gatos cerca de la UA. Smilemeat. Esto es raro, Tintincan. No, no lo es. Smilemeat. ¿Quién le gusta a Nejire entonces? Tintincan. No lo vas a creer, lo peor es que probablemente reforzará tu visión sobre las parejas de héroes X héroes cercanos y villanos X villanos cercanos. Smilemeat. Espera, Tamaki. Tintincan. Tal vez. Smilemeat. Son los tentáculos, ¿verdad? Tintincan. Realmente estás tratando de poner a los héroes en mi cabeza en tu contra, ¿verdad? Smilemeat. Tintincan. Siéntete libre de seguir hablando de relaciones, es una distracción bienvenida para mí. ¿Uno por uno? Smilemeat. Mindscrew y Split están muy enamorados, pero parece que lo llevan peor que yo. Creo que al menos Hitoshi aún no se ha dado cuenta de que está enamorado, y es realmente horrible de ver. Tintincan. Bakugou Katsuki sale con Uraraka Ochako desde que ella regresó de sus prácticas con Gunea y demostró ser capaz de darle una paliza a puño limpio en un combate cuerpo a cuerpo. A estas alturas, creo que ella es la que lleva las riendas de la relación. Smilemeat. Y casi me haces atragantarme con un sándwich. Día 105. Principal. Las fuerzas del PLF rompieron la línea del frente. Principal. Besgeanist presuntamente muerto en combate. Snippet desaparecido de nuevo. Cementos y Chimera muertos. 9 heridos graves. Principal. Overaul en Redestro llegará a UA en 2 días. Principal. Con no menos de 200 purificados. Smilemeat. Bueno, joder. Plan B será. Line. Las fuerzas que Overaul desplegó para atacar la UA fueron masivas. Musutafu fue evacuada, a toda prisa, y sus calles se llenaron de tropas del PLF. 200 purificados, una multitud de Noumus supervivientes, incluido el único Giant que seguía en pie, docenas de clones Geten y Redestro, miles de guerreros regulares y no menos de 100 fugitivos de rango A. Y, por supuesto, también estaban Redestro y Overaul. Esta vez no se anduvieron con rodeos.
Frente a ellos se encuentra la UA. Actualmente, tras el derroche desmedido de dinero de Netsu desde el inicio de la guerra, es el lugar mejor defendido de Japón. El muro de la UA se amplió hasta convertirse en una monstruosidad imponente de varios niveles, armada hasta los dientes con ametralladoras, cañones antitanque e incluso lanzamisiles. El sistema de seguridad contaba con varios planes de respaldo, incluyendo no menos de 3 redes de drones independientes capaces de tomar el control total, y las defensas seguirían funcionando incluso si el PLF movilizara a todos sus tecnópatas para un solo ataque. Esto no iba a ser un infierno. Los enemigos que lograran abrirse paso a través del muro de la UA se encontrarían frente a la segunda línea de defensa. Una red de búnkeres y fortines, establecidos por el difunto Cementos antes de su partida al frente, guarnecida por las fuerzas de la GSDF con el apoyo de los héroes profesionales, justicieros y villanos, de la Liga, que Netsu logró reunir antes de que Overhaul llegara a su escuela. Y, por supuesto, robos. Muchos robos. Entre ellos, 30 ejecutores, conocidos por los estudiantes como los 0 puntos. Esta vez, sin limitadores, como durante el ataque al campo de entrenamiento. Ataques letales, sin apagado automático tras recibir un impacto lo suficientemente fuerte. Al fin y al cabo, era una guerra. Si ambas líneas de defensa caían, los defensores se replegarían al recinto escolar, donde mantendrían la posición hasta que se pudiera ejecutar el plan B, la creación conjunta, y bastante desesperada, de Legión y Sirniuteye. La batalla comenzó con las unidades restantes de las fuerzas de defensa de Qatar, QLF, bombardeando los terrenos de la escuela desde la distancia. El fuego de contrabatería las silenció en 3 minutos, y Netsu y Power Loader dirigieron a las unidades de artillería de las Fuerzas de Autodefensa de Singapur, GSDF, el Ejército de Qatar, KEM, y la Unión Africana, UA, para que abrieran fuego contra el ejército que avanzaba. El mayor error de cálculo del Frente de Liberación Paranormal durante la batalla por la UA fueron las defensas automáticas del muro de la UA. Había una razón por la que las armas eran opcionales en el mundo criminal moderno. Los usuarios de dones más poderosos podían resistir, esquivar o eliminar a distancia a cualquier usuario de armas de fuego. El muro de la UA portaba armas realmente peligrosas, pero el FLP tenía purificado. Así que no había problema, ¿verdad? Equivocado. Los espías de la PLF, ahora inexistentes, no se percataron de que una de las compañías que participaban en el proyecto de expansión del muro de la UA era, de hecho, una empresa fantasma de industrias villanas. Netsu se negaba a correr riesgos con las defensas de su querida escuela. Hizo que David Shield inspeccionara cada una de las ampliaciones de Gremlin en el muro para asegurarse de que la liga no se colara sin sorpresas. E incluso así, pensaba derribarlo una vez terminada la guerra. La combinación del genio de la ingeniería de David Shield y la locura ingenieril de Gremlin, con la ayuda organizativa y de planificación de Power Loader, dio como resultado una de las cosas más aterradoras de la historia. Sobre todo porque Netsu dio luz verde a la incorporación de algunos Degnerat Specials selectos a la mezcla. El resultado fue una masacre. Una masacre espantosa y traumática que casi convirtió el ataque del Frente de Liberación Paranormal en una derrota total. Las escenas frente al muro de la UA no habrían sorprendido en los campos de Flandes durante la Primera Guerra Mundial, pero en la actualidad resultaron impactantes. Sin los purificados, el asalto a la UA habría terminado antes de empezar. Los purificados, ahora gigantescos, marchaban como vanguardia, resistiendo incluso los golpes más fuertes gracias a sus peculiaridades de regeneración y aumento de resistencia. Sin embargo, eso formaba parte del plan de Netsu. Aunque se hubieran acercado al muro de la UA, el Capitán Celebrity y Olmigt estaban allí, saltando o volando entre las secciones del muro, eliminándolos uno por uno mientras Overhaul y su equipo solo podían lanzarles maldiciones. 2 más murieron cuando Gremlin disparó su cañón de riel, ligeramente sobredimensionado, desde la azotea del edificio principal de la UA. El consumo de energía era aterrador, pero hacer desaparecer las cabezas de tanques gigantescos, del tamaño de monstruos gigantes, en una nube roja era sin duda una forma de establecer una superioridad en el campo de batalla. La espada más poderosa de Overhaul quedó desafilada. Finalmente, los purificados más pequeños destrozaron las torretas del muro de la UA y el propio Red Estro derribó la puerta principal de la UA a puñetazos, pero el precio fue altísimo. Durante los primeros 30 minutos del asalto, el PLF perdió no menos de 30.000 soldados, heridos, traumatizados, muertos o peor, y 50 purificados.
Overhaul gritó furioso y ordenó a sus clones Eclipse que se alejaran del alcance de los perturbadores de coordenadas de la UA para comenzar a teletransportar refuerzos. La batalla iba a ser mucho más sangrienta de lo que había previsto. Ojalá lo supiera. Las fuerzas del PLF irrumpieron en el campus de la UA, solo para descubrir varias cosas desagradables. La primera que descubrieron casi de inmediato fue que las minas utilizadas durante el último festival escolar no eran el único tipo de minas terrestres disponibles para la UA. Había otras, y aunque no eran letales ni dañinas para los purificados, ralentizaron el avance de los antiguos guerreros del MLA. Lo segundo que descubrieron fue que Netsu era un genio loco. Él fue quien planeó toda la segunda capa defensiva, la primera fue más bien una bienvenida, esta era la verdadera. Y lo logró aprovechando al máximo su peculiaridad de alta especificidad. Los búnkeres, fortines y demás estaban colocados a la perfección. Con una precisión mecánica y una atención al detalle tales que cualquier desviación del plan original se medía en milímetros. Era un infierno. Cada espacio abierto era una trampa, diseñada para que varias posiciones defensivas pudieran disparar a los atacantes desde casi todas las direcciones simultáneamente. Y no es que esas posiciones defensivas fueran fáciles de derribar. Cementos hizo lo que pudo. No era hormigón puro, sino hormigón armado con algunos aditivos que lo hacían más resistente. Los Noumus purificados y más fuertes podían atravesarlas con la fuerza suficiente, al igual que los clones Redestro y Jeten. Los demás Noumus no tuvieron mucha suerte. Se abrieron varios búnkeres, y los atacantes intentaron perseguir a los defensores por el laberinto de corredores subterráneos excavados con la ayuda de artefactos que alteraban el terreno. Un error fatal. Los corredores resultaron ser una trampa mortal, incluso peor que las instalaciones de la superficie. Overhaul estaba impaciente. Sabía que no podía continuar este ataque indefinidamente. Los refuerzos también venían en camino para Netsu, o eso sospechaba, aún no se había enterado de la extraña reunión de paragones y miembros de la mesa que Kurohiri había teletransportado a un lugar a pocos kilómetros de su puesto de mando. Y lo peor de todo, literalmente no podía perder esa batalla. ¿Perder en Shizuoka justo después de perder en Nagoya? Eso sí que cambiaría el ánimo. Una fuerza que controlaba la mitad de Japón, y no la zona densamente poblada, no podía permitirse perder dos batallas importantes seguidas. Y para cuando las fuerzas del PLF lograron atravesar el muro de la UA, Overhaul había perdido demasiados soldados como para poder retirarse y dar por terminada la batalla sin tener que mostrar al mundo los cadáveres ensangrentados de Netsu y quizás de Olmigt. Él todavía no se presentaba en primera línea. Sin eso, el plan B no podía ponerse en marcha. Redestro estaba estresado hasta la médula. Vio a los guerreros de la MLA a quienes conocía por su nombre y su peculiaridad, a todos ellos. Morir uno tras otro. Las defensas de la UA eran mucho más poderosas de lo que él o Overhaul esperaban. Por desgracia para los defensores de la UA, la fuerza de Redestro es proporcional a su nivel de estrés. Y ahora mismo está muy, muy estresado. Con el 80% de su poder de liberación activado, se ha convertido en una mole negra y gigantesca capaz de arrasar con todo a su paso. Destruye búnkeres, aniquila héroes. Nada puede hacerle frente. Rat intentó acorralarlo con un grupo de héroes. Crimson Riot y Fagun resistieron sus ataques y lo distrajeron, mientras el G-Shot aparecía de la nada y noqueaba a Redestro con su superataque. 3 héroes destacados, incluyendo a el G-Shot, el héroe número 4. Redestro se sintió halagado. Rad no sabía que Redestro no había aparecido antes en el frente porque Overhaul lo estaba mejorando. Crimson Riot sale disparado casi al instante. Fagun ve su reserva de grasa vaciada en segundos. El G-Shot se mueve demasiado lento y casi muere. El ninja se regenera lejos de él, aferrándose a los restos rotos de sus piernas. Redestro se abalanza sobre él. Acabará con el héroe número 4 allí mismo, antes de que escape. Puede ver el horror reflejado en los ojos de los héroes ninja cuando, de repente, algo lo golpea de lado con la fuerza suficiente para lanzarlo hacia atrás. Se aparta del golpe. Fue fuerte, pero ni de lejos lo suficientemente fuerte. ¿Y su estrés? Sí, su estrés va en aumento. Hay una figura con uniforme de héroe flotando en el aire junto a el G-Shot. Redestro lo reconoce de inmediato. ¡Ay, ay! Se ríe mientras el ahora flacucho Fagun aparta a el G-Shot. Crimson Riot está allí, sangrando profusamente pero aún dispuesto a ayudar a llevar a héroe número 4 a un lugar seguro. No sabía que One for All hace volar a la gente, Le Million. Ha habido y novedades, responde el héroe con voz apenas audible.
Ni siquiera reconoce que Redestro conoce sus peculiaridades. Overhaul se lo contó todo. One for All no es el único poder que poseo ahora. Olmig probablemente esté ocupado arrasando con los purificados. Junto con el Capitán Celebrity. En opinión de Redestro, esa fue una alianza aterradora. Celebrity, con su movilidad aérea, los empujaba hacia Olmig. Netsu probablemente le estaba indicando exactamente a dónde ir para lograrlo. ¿Adivina qué, Lemillion? Redestro sonríe mientras su nivel de estrés se acerca al 100%. Ahora también tengo más de una peculiaridad. Ahora posee las peculiaridades de sus compañeros. Potencia la peculiaridad de Geten y la temperatura a su alrededor desciende, preparándose el hielo para ataques a distancia. La peculiaridad de Curious hace que todo explote con su tacto, así fue como derribó a Egesot, y la peculiaridad de Trumpet fortalece a los guerreros de Lamla que irrumpen en la zona durante la batalla. Él se vengará en su lugar. Él ganará por ellos. El ataque se estanca tras 3 horas de una guerra de desgaste extenuante. La ingeniosa planificación de fortificaciones de Netsu y su insensibilidad al ordenar a héroes casi muertos que siguieran luchando finalmente logran contener el avance del PLF. Los clones de Trumpet tienen un límite en cuanto a lo que pueden hacer para que sus fanáticos seguidores continúen sus ataques sobre los montones de cadáveres de sus predecesores. Fueron elegidos por su carisma y oratoria, pero a estas alturas son ellos quienes están hartos. También está el momento en que finalmente ven el edificio principal de la escuela. Esto significa que Lady Nagant y Gremlin también pueden verlos. Crawler actúa como observador para ambos. La primera elimina a los oficiales, mientras que el segundo opta por Redestro y los clones de Geten. El ataque disminuye su ritmo y finalmente se detiene. Overhaul no lo tolerará, sobre todo porque un grupo de asalto especial, junto con Sunset, acaba de atacar a su unidad clon de Eclipse que estaba trayendo refuerzos. La victoria de Lemillion sobre Redestro es otro favor inesperado, y aunque el segundo Olmigt estaba demasiado cansado y herido para seguir luchando, Overhaul acaba de perder a su peón más fuerte. Celebrity está fuera de combate, llevado tras la línea del frente con un aspecto mucho peor que después del incidente del huevo celestial. Los 3 colosos de las fuerzas opositoras se habían reducido a uno solo. Olmigt. Si Olmigt caía y no. Overhaul es más inteligente que esto. Olmigt es poderoso, pero se está cansando. Overhaul tiene unos 60 purificados restantes. Puede ocuparse del símbolo de la paz. ¿Realmente esperaba que estuviera en Tokio? ¿Se habrá enamorado del clon de Twice? Con calma. Pero hay algo más que puede hacer ahora mismo. Reúne a algunos de los usuarios de poderes de distorsión que tiene en reserva. Convoca a los tecnópatas. No pueden acabar con todo como lo hicieron durante la batalla del campo de entrenamiento, pero pueden abrir una brecha momentánea. Además, han estado monitoreando las comunicaciones enemigas el tiempo suficiente para encontrar lo que él quería. Los tecnópatas sabotean momentáneamente los perturbadores de coordenadas de teletransporte de la UA. Overhaul sale del portal de teletransporte en medio del puesto de mando de Netsu. Esa rata exasperante es envuelta por su peculiaridad en 2 segundos. Netsu y Sirniutelle, y todos los demás en la sala, mueren casi instantáneamente, sus cuerpos desmembrados en manchas de sangre en el suelo y mancha de sangre que se transforma en lodo. 2 clones. Overhaul tiene una fracción de segundo para comprender que ha caído en una trampa antes de que Stein, Miruko, Mr. Compress, Eraseread y Legión, por supuesto que está allí, irrumpan en la habitación. Eraseread desactiva el don de Overhaul con el suyo. Legión lo mira fijamente. El don de Eraseread no afecta en absoluto al cuerpo enormemente mejorado de Overhaul. Es sobrehumanamente rápido y fuerte incluso sin su don. Existen muchos dones, enfermedades, en su mente, y Kai Chisaki sabe que necesita todos los recursos a su alcance para derrotarlos a todos. Su peculiaridad tampoco afecta en nada a la peculiaridad de Overhaul. Eraseread jamás supo que el gas supresor de dones se creó a partir del suyo. Todo lo que Overhaul necesitaba era una muestra de sangre que había robado hacía mucho tiempo de un hospital afiliado a la UA. Eso y un don de desarrollo tardío de la QLF con la capacidad de multiplicar líquidos. Esta vez, solo necesitaba una gota de la sangre de Eri. Overhaul tenía mucha sangre de Eraseread de sobra para analizar los dones. Se había vuelto inmune a ellos. Pero no podía decir lo mismo de los 2 clones de Eclipse que estaban detrás de él. Intenta atravesarlos por el suelo pero su don se niega a funcionar. Legión estaba bien preparado, Ravid se quedó dormido en otro lugar por agotamiento. Intenta atravesar el suelo, empalándolos a todos en las púas, pero su don vuelve a fallar.
Esta vez se debe a que Netsu le pidió a Rocklock que usara su técnica de Avolt en el techo del piso que está debajo. El techo y las paredes están congelados y permanecerán así por el momento. Bueno, es hora de que se ensucie las manos, piensa Overhaul. Él salta hacia adelante. Todos, excepto Legión, responden de la misma manera. El plan B nació de la desesperación. Netsu, Sirniutella y Legión decidieron que no podían aspirar a ganar la batalla de la forma convencional. El PLF aportó la potencia de fuego suficiente para abrumar a los defensores. Claro, con la forma en que Netsu fortificó la escuela, técnicamente podrían aspirar a una victoria, pero solo una victoria pírrica. Otro Nagoya. Legión y Sir conspiraron un buen rato en un chat privado y concibieron el plan B, la única esperanza de Japón para lograr una victoria decisiva en la batalla por Oa. Una victoria lo suficientemente decisiva como para garantizar el fin de la guerra de liberación paranormal. Netsu se puso eufórico al enterarse de lo sucedido. Justo en ese momento, activó su verdadero puesto de mando, los clones de Tuice habían cumplido su cometido antes, y comenzó a dar órdenes. Los soldados y héroes en el frente empezaron a prepararse para la ejecución del plan B. Los refuerzos del exterior, héroes Paragón y héroes de la mesa convertidos en villanos, iniciaron su apresurada marcha hacia la retaguardia del ejército sitiador. Luego le envía un mensaje a Sir diciéndole que ha llegado el momento. Y también a Legión porque, seamos sinceros, a Netsu le cae bien el joven supervillano lo suficiente como para dejarle regodearse un poco cuando la ocasión lo amerita. Incluso con Legión limitando su peculiaridad de alguna manera, esto no fue realmente una batalla. Overhaul era tan rápido como Miruko y tan resistente a los impactos como Stein, bueno, casi. Eraserea quedó fuera de combate casi al instante. Cayó en la trampa de Overhaul sobre la supuesta anulación de su peculiaridad e intentó usar la bufanda de captura, pero Kai Chisaki la modificó de tal forma que casi mata al héroe. El señor Compres lo marmoló para evitar que se desangrara y se lo arrojó de vuelta a Legión. Luego hizo todo lo posible por detener a Overhaul. No fue suficiente. Era rápido y un maestro de las fintas, pero Overhaul tenía la fuerza suficiente para arrollarlos a todos. Stein probó su sangre. La parálisis duró un instante antes de que Overhaul alterara su sangre lo suficiente como para que su peculiaridad dejara de funcionar. ¿Acaso pensaban que no había venido preparado? Miruko logró arrancarle la cabeza. Esto lo detuvo por unos segundos antes de que se activara la hiperregeneración. Cuando recuperó las manos, rápidamente reparó sus heridas y estrelló a la mujer conejo contra la pared. Esto no va a terminar igual que la última vez, Legión, dice Overhaul en voz alta. Su venganza está cerca. Legión quiere demasiado a su familia. Si Stein y Miruko son reales, él también lo es. El señor Compres se golpea el brazo. Responde dándole un codazo al maestro ladrón y haciendo que le vuelva a crecer el brazo. Acabará exactamente igual, Overhaul, responde Legión con calma. Contigo de rodillas ante mí, suplicándome clemencia y maldiciéndome alternativamente. Algo anda mal. Overhaul no está seguro de qué es, y está un poco ocupado. Miruko acaba de saltar a su espalda y eso lo mantuvo entretenido por unos segundos, pero sin duda algo anda mal. Stein masacra a los clones restantes de Eclipse. Pero no es eso. Overhaul no piensa retirarse. Cuando su don principal recupere todo su potencial, los matará a todos y luego arrasará el edificio. ¿Ah, sí? Overhaul ni siquiera necesita luchar en serio en este punto. Simplemente está ahí parado, a 3 metros de Legión, desestimando con indiferencia sus ataques. ¿Vas a invocar a tu padre? ¿O tal vez será Olmigt esta vez? No los necesité la última vez, responde Legión. Te derrotó un chico de 13 años sin poderes con una bala supresora de poderes robada y unos tíos que hicieron de distracción. Noticia de última hora, chico. Responde Overhaul con una amplia sonrisa. Su don está regresando. Esta vez casi logra desarmar al señor Compres, pero la mano del ladrón ya no está. Lo quería todo, pero Migon es lo suficientemente poderoso como para resistir una bala así ahora. Simplemente reconstruiré la parte afectada antes de que la droga se extienda. Tal vez, responde Izuku, completamente imperturbable ante sus propias palabras. ¿Pero cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Sobre la OA, 2 misiles con ojivas supresoras de peculiaridades, robados por la liga de la antigua base de la QLF, explotan. Sirniutella y Netsu lo calcularon a la perfección. Los defensores supervivientes sacaron sus máscaras de gas cuando Netsu hizo sus anuncios. Los atacantes no tuvieron tanta suerte. Y Overhaul tampoco.
El gas era lo suficientemente diferente de la peculiaridad original como para que su tratamiento de inmunidad no funcionara. La respuesta a la pregunta de Izuku, como Overhaul pronto descubre, es no lo suficientemente largo. Tampoco vio a Stein poniéndose una máscara de gas a sus espaldas. Sin su don para alterar su sangre, el asesino de héroes lo paraliza de inmediato porque Izuku recrea los eventos que ocurrieron después de su primera batalla. Pero esta vez sin su padre presente. Overhaul grita durante un largo rato. Pero finalmente su fuerza de voluntad se desvanece, su mente se separa de su cuerpo y queda reducida a un vestigio ligado a su don. Una hora después, Izuku Midoriya hace que el gravemente herido Lemillion le toque la mano. Los héroes muertos en su mano repasan los recuerdos ligados al don y confirman la verdad. Overhaul ya no tenía repuestos. Esta vez, Kai Chisaki murió de verdad. Los purificados eran fuertes gracias a que poseían múltiples peculiaridades. Pero sin ellas, eran prácticamente indefensos. La detonación de la ojiva supresora de peculiaridades los tomó a todos por sorpresa. Convirtió el arma más poderosa del PLF ni bueno, en nada. Héroes y villanos reunidos en la O aún conservaban sus dones. Aún contaban con Olmig, aunque el símbolo de la paz estuviera maltrecho y cansado. Los soldados también estaban allí, ansiosos por la revancha. Los guerreros regulares de la MLA no portaban armas y casi no tenían habilidades para el combate sin poderes. Los pocos regimientos de la QLF que de alguna manera formaban parte de fuerza operativa hicieron lo que pudieron, pero no fue mucho. Y cuanto menos se dijera sobre los fugitivos de rango A y los clones GT/Redestro, mejor. A estas alturas, ni siquiera era una batalla. Especialmente después de que Spinner, Vantablack y Vampire masacraran al ahora huérfano personal de mando de Overhaul y la extraña alianza de paragones y villanos de la mesa bajo el mando de Ganorka, no cabía duda de que volverían a intentar matarse entre sí en unos días, comenzar a arrasar la retaguardia del PLF. Fue una derrota aplastante. Con cada minuto que pasaba, se convertía más en una auténtica masacre. Solo se salvaron los que se rindieron. Redestro cometió un error de cálculo crucial. Decidió escapar del cautiverio, a pesar de que Lemillion lo había arrestado. Unas ojivas que suprimían sus peculiaridades explotaron sobre su cabeza y las perdió. A pesar de ello, seguía siendo un genio con un conocimiento multidisciplinario sobre y bueno, casi todo. El arte del escapismo era una de sus habilidades. Y la mayoría de las personas que huían de la batalla eran sus fieles sirvientes. Hicieron lo que pudieron cuando lo reconocieron. Le costó mucho esfuerzo, pero logró evitar ser capturado o morir. Viajaba hacia el noreste, en dirección a Kofu, con algunos guerreros del MLA, ya preocupado por cómo recuperarse ante desastre, cuando sus enemigos lo encontraron. Comprendió lo crucial de su error de cálculo al escapar cuando oyó que alguien lo llamaba Rikiya-san por un megáfono. Luego llegó el dolor y, tras demasiado tiempo, el olvido misericordioso. Con Overhaul y Redestro muertos, con todos los lugartenientes principales del antiguo MLA muertos o encarcelados, con el apoyo internacional del PLF eliminado y los grupos de resistencia en auge en todo Hokkaido y el norte de Japón, la guerra prácticamente había terminado. Lo que quedaba era la tarea de limpiar el panorama. Día 137. Director. Me complace anunciar oficialmente que Amplibolt, el nuevo gran comandante del ejército de Meta Liberación, ha anunciado oficialmente su rendición. La guerra de liberación paranormal ha terminado. Smile. ¿De verdad eligieron a alguien? ¿No estaban prácticamente librando una pequeña guerra civil por el puesto? Director. Al parecer, la mayoría de los candidatos decidieron que era una causa perdida, ya que obviamente perdieron la guerra. La HPSC retomó Niigata ayer, y las bajas de la MLA, junto con la plaga de deserciones, han reducido su número a unos 60 o 70 mil. Principal. El QLF se ha dividido oficialmente, pero el MLA ha destruido la mayor parte, al parecer. Tintinkan. Se rindieron porque ahora todavía les quedan algunas cartas, como la promesa de no destruir aún más el norte de Japón, y pueden esperar que se les trate como un bando en una guerra legítima en lugar de una insurgencia villana, ¿eh? Director. Sí. Serán tratados como un ejército extranjero en lugar de villanos. Al menos, en su mayoría. Director. Me aseguraré de que todos aquellos que hayan estado relacionados con crímenes de guerra paguen por ello. Smile. ¿Y acaso no violamos técnicamente las convenciones internacionales al desplegar armamento biológico y químico? ¿No somos criminales de guerra? Director. Bueno, ganamos la guerra. Smile. Puntifina. Spinheye. Uf. Spinheye.
Me acabo de dar cuenta de que, técnicamente, sí utilicé un arma química. Al fin y al cabo, fui yo quien apretó el botón para lanzar los misiles. Lo cual, técnicamente, me convierte en un criminal de guerra. Aunque, pensándolo bien, se trataba de un arma química no letal. Smiley. ¿Qué tal camisetas a juego? Con una inscripción como la Convención de Ginebra es una mierda y yo soy su proxeneta o algo así. Spinheye. Y Spinheye. Voy a fingir que no escuché eso. Tintincan. Estas palabras se dicen con demasiada frecuencia en este chat, director. Quiero uno. Ayrid. Seguirás yendo a la cárcel después de que esto termine, ¿te acuerdas, Netsu? Hicimos una promesa al respecto. Director. Bueno, puede que vaya a la cárcel, pero al menos me veré elegante con esa camiseta. Tintincan. ¿Cárcel? Ayrid. Es complicado. Smiley. Uf. Smiley. Manténlo cerca. Smiley. Necesito a alguien que juegue un juego de gran estrategia del mundo real contra mí. Director. Oh, le aseguro que puedo hacerlo desde la cárcel, no tengo ningún problema. Smiley. También la comisión de héroes. Director. Uf. Ayrid. Uf. Declaración de moda. Smiley. Mierda, deja de intentar escribir con los brazos enyesados, Geanist. Smiley. Mantengamos la tregua un mes o dos más, no estoy seguro de que la presidenta del HPSC vaya a renunciar a sus derechos dictatoriales. Y eso me preocupa un poco, además, sigo queriéndola por Miruko, para ser sincero. Director. Avísame si necesitas ayuda con eso. Spinheye. 3 días después de la rendición del MLA, mientras la mayoría de los héroes, soldados, policías y demás figuras ejemplares se ocupaban de la consiguiente oleada de prisioneros, ocurrió algo. Sucedió en un pequeño y, por lo demás, anodino distrito de una ciudad igualmente anodina. Una niña de cabello blanco con un pequeño cuerno en la frente no regresó de la escuela. Tras 10 minutos de creciente preocupación, y 2 llamadas perdidas, el hombre con una niebla negra en la cabeza llamó a su padre. Linelin. Izuku aún intentaba asimilar que la guerra había terminado. Claro que todavía había escaramuzas con algunos fanáticos acérrimos del MLA, pero eso era asunto de los héroes. Incluso el Capitán Celebrity regresó a Estados Unidos, y decenas de miles de personas se presentaron en el aeropuerto para despedirlo. Realmente conmovedor. Decidió tomarse unos merecidos días libres. De hecho, se los dio a casi todos. O al menos a todos los que querían tener días libres. La liga pasó los 2 primeros días después del fin de la guerra de liberación paranormal de fiesta porque, sinceramente, a estas alturas no había prácticamente ningún supervillano en el país que no conociera la liga. El 75% estuvo presente en la fiesta. Eso fue un logro. Entonces recibió una advertencia temprana de Kurohiri, quien había estado misteriosamente ausente durante las últimas horas, lo cual era malo porque tenían demasiado miedo de intentar comprar alcohol en su bar sin él. Y se le heló la sangre. ¡Mierda! Gritó Izuku, levantándose de un salto del sofá en la sala. Sobresaltando a todos. Mi papá estará aquí en medio minuto, prepárense. Sinceramente, nunca lo habían planeado. Izuku ni siquiera quería imaginar las consecuencias. Midoriya y Sashi apareciendo en el cuartel general de la liga. Y Miko y Rabbit lo conocían y, obviamente, eran las que más se asustaban después de Izuku. Miruko sabía de All for One, pero creía que estaba muerto. Se quedó paralizada cerca de la barra, donde se emborrachaba con, ¿quién lo hubiera imaginado? Stein. Split no sabía nada, e Izuku se maldijo por no haberlo mencionado antes. Tenko lo conocía, aunque no lo veía desde hacía años, pero Suto no. El hecho de que solo la mitad de su cuerpo, unidos, fuera consciente de lo que sucedía, generaba una gran confusión en el conjunto. Rabbit y Miko hicieron lo más inteligente y se escondieron detrás de sus respectivos sofás. Mei, como siempre, era demasiado inexperta en temas sociales para comprender lo que sucedía. El portal de Kurohiri se abrió en medio de la habitación. All for One lo atravesó. La atmósfera en la habitación cambió al instante. Midoriya Isashi estaba furioso. Furioso. Su rostro permanecía impasible y sereno, pero no cabía duda de las emociones que albergaba. Miruko y Stein se quedaron paralizados. Sus instintos de combate, muy desarrollados, les hicieron comprender al instante que no eran más que presas frente a un depredador supremo. Era la primera vez que la idea de luchar contra alguien tan poderoso frente a ella ni siquiera se le pasaba por la cabeza a Miruko. Spinner retrocedió inconscientemente y tropezó, cayendo de espaldas.
Split se desmayó y habría caído al suelo si Mindscrew no la hubiera sujetado. New Mustard hizo lo mismo junto con Toxicity. Juggernaut los atrapó a ambos. Rabbit perseveró. Porque era su padre. Asa había creado un vínculo con él desde que Isashi empezó a enseñarle a planificar y analizar dones. Y porque Rabbit había ganado mucha confianza en los últimos meses. Izuku se sentía ligeramente orgulloso, aunque también tenía otra cosa en mente. Suto abrazó a Tenko con más fuerza, visiblemente aterrorizado. Tenko le devolvió el abrazo, pero con una actitud protectora que casi emanaba de él. El atardecer se congeló. ¿Papá? Preguntó Izuku. Nunca había visto a su padre tan enfadado. Tan lleno de odio. Era el All for One de antes de que Inko lograra conectar con él y lo volviera a algo normal. Antes de que Eri hiciera su magia. ¿Qué pasó? La comisión secuestró a Eri, respondió Izashi con calma. Pero esa calma era solo aparente. Cuando Izuku comprendió esas palabras, Eri tampoco estaba tranquilo. Programa Paragon, afirma Izuku. En realidad, ni siquiera es una pregunta. Sí, responde All for One. El ejército personal del presidente. Le dimos a Eri una historia sencilla sobre su origen humilde cuando la matriculamos en esa escuela. Quizás demasiado humilde. Tan humilde que la comisión decidió robársela cuando Mera, con su don de análisis, detectó que tenía un don de clase 6. Debió de decidir reactivar el programa y se toparon con ella. Por un segundo, su aura se intensifica e Izuku está casi seguro de que Miruko chilló de terror en voz baja. No sé dónde la tienen y no estoy dispuesto a permitir que abusen de ella ni un segundo más de lo necesario. El presidente sabrá dónde está. Y se lo preguntaré personalmente. Antes de hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Destruir la HPSC. Te diré dónde está y espero que la salves. Izuku se congela aún más de lo que ya estaba. Su padre no lo sabe, lo sé, Izuku interrumpe All for One. No necesito un don de lectura mental. Lo curaste durante la batalla del campo de entrenamiento, ¿no? Izuku abre la boca para responder, pero no le salen las palabras. No intentes disculparte. Lo necesitabas vivo para tus objetivos a largo plazo. Él es mi némesis, no la tuya. Pero esto requiere algunas adaptaciones. Se acerca a Izuku. Izuku había pasado suficientes años con él como para no tenerle miedo, de alguna manera. Ni siquiera se inmuta cuando Isashi Midoriya le pone la mano en la cabeza y activa All for One. No opone resistencia. La segunda copia del don de Overhaul abandona su cuerpo junto con el don de la inmortalidad que robó del Dr. Garaki. Segundos después, los dones comenzaron a llegar en masa. Docenas. Cientos. Izuku jadea cuando su padre retira la mano. ¿Qué? Intenta decir, pero es interrumpido. Vas a necesitar algo que esté a la altura del Emillón cuando termine mi disputa personal. Así que, después de hoy, responde Isashi con calma, la mayoría de estos dones los compré o los intercambié por otros. Entrégales los demás a tus seguidores. Ya no los necesitaré. También te daré a Mera. Su don te será de gran utilidad. Papá, y esto suena como y su padre le está diciendo a su manera que no es y que tal vez no regrese. No, esto no puede ser, Izuku se niega y Izuku Izashi lo mira con una leve sonrisa. Los hijos suceden a sus padres. Así es este mundo. Después de hoy, Eri estará a salvo y el mundo te conocerá como el símbolo del mal. Puede que me haya unido al club de la paternidad bastante tarde, pero sé que esta es la forma en que debo actuar como padre. Su sonrisa se torna ligeramente malévola por un instante. Aún así, voy a asesinar a Olmig, no hay duda. Y, con suerte, lograré no morir en el intento. Pero aparte de eso, y espero que finalmente puedas decir que estás orgulloso de tu padre. Siempre estuve orgulloso de ti, dice Izuku, conteniendo las lágrimas a duras penas. No de ti como villano, sino y de ti como padre. Expresar su deseo de matar a Olmig no le sirvió de nada. Pero el resto, y por un instante, una compleja mezcla de orgullo, felicidad, tristeza y dolor se refleja en el rostro de Isashi. Luego, abraza con ternura a su hijo, le revuelve el cabello con una leve sonrisa y se vuelve hacia su otro hijo. Asa y Conejo salta de detrás del sofá y lo abraza. Siento no poder estar contigo más tiempo. Siento no haber sabido de ti antes. No merecías lo que te pasó durante tantos años. Debería haber estado ahí para impedirlo. Conejo habría respondido, pero está llorando demasiado como para hacerlo. Izuku y Asa lloran juntos cuando Isashi les dice que salven a Eri, que cuiden de mamá en su lugar y que estén ahí para Aiko. Entonces Kurohiri lo teletransporta.
Lo primero que hace Isashi Midoriya tras teletransportarse frente a la sede de la HPSC es buscar uno de los coches de televisión que permanecen allí aparcados y charlar brevemente con el equipo sobre el funcionamiento de sus aparatos. Luego, con una cámara prestada flotando en el aire a sus espaldas, anuncia su regreso a la villanía asesinando a 15.674 personas con un solo toque. Su hermano no fue la única persona nacida con dones que alteraban las peculiaridades. Isashi pasó más de 2 siglos buscando personas que carecían del signo biológico de ausencia de peculiaridad, pero que tampoco poseían ninguna detectable. Muchos casos resultaron fallidos, ya que sus peculiaridades requerían condiciones de activación extremadamente difíciles de alcanzar. Pero muchos otros fueron acertados. All Might lo derrotó porque era un coleccionista empedernido. Disfrutaba coleccionando dones, pero, modificarlos, alterarlos permanentemente, era como pintar sobre una obra de arte rara recién adquirida. Estaba mal. Por eso, nunca manipuló sus dones, a pesar de tener dones que le permitían alterar sus mecanismos de expresión, métodos de activación, hacerlos más fuertes, más rentables o incluso superar sus clases. Le transmitió la mayoría de esas peculiaridades a Izuku. Conocía bien a su hijo. Iba a crear cosas maravillosamente aterradoras con ellas. Sería un símbolo del mal incluso mejor que su padre, aunque, en opinión de All for One, su definición de maldad carecería de malevolencia. El resto lo invirtió en la peculiaridad de Overhaul y reservó algunas peculiaridades de combate para sí mismo y haciéndolas más fuertes, expandiendo su rango de influencia y haciendo que el control, especialmente en el caso de Overhaul, fuera infinitamente más preciso. Luego tocó la pared frontal del edificio HPSC. En cuestión de segundos, se decía. Miles de personas que trabajan en este edificio de corrupción burocrática mueren cuando las paredes se cierran sobre ellas, aplastándolas hasta convertirlas en pulpa. Otras mueren fusionadas con las paredes o empaladas en las púas. All for One controla cada detalle de la transformación y es un sádico ferviente y furioso. Los desafortunados sobreviven un tiempo, sepultados en pequeños huecos de espacio abierto rodeados de material sólido, muriendo solo cuando se les acaba el aire. Solos, en la oscuridad y sin esperanza de ser rescatados. Luego usa su peculiaridad de caminar por el aire para ascender. Ha preparado un escenario perfecto y es el penúltimo actor en llegar. Con la cámara encendida y las cadenas de televisión intentando descifrar qué tipo de material les traía, todos verán lo que sucede a continuación. La presidenta del HPSC se encontraba en medio de una reunión con los paragones de mayor rango, Mera y algunos de sus asesores más cercanos cuando todo dejó de tener sentido. El suelo tembló bajo sus pies, el techo se desvaneció. Los muebles seguían allí, pero las paredes y el techo simplemente, habían desaparecido. ¿Qué demonios sí? Invencible, grita el paragón de rango 1 mientras se levanta de un salto de su asiento. Ella se sobresalta un poco menos cuando oye una voz. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Reconoce esa voz. La escuchó hace años. La escuchó en sus pesadillas muchísimas veces. Gira la cabeza hacia ella y jadea horrorizada. Todos para uno. El hombre del saco, muerto hace mucho tiempo, flota allí amenazadoramente. Impasible ante los paragones que la rodean, a pesar de que su poder es suficiente para igualar a la mayoría de los antiguos 10 héroes del ranking. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? Pregunta Invencible, sin apartar la vista de la figura ni un segundo. Es el paradigma número 1, igual a Endeavor, pero con una peculiaridad similar a la del Capitán Celebrity. Está tan entrenado que siente que su instinto le grita que huya. Mucha gente en Japón se hace la misma pregunta ahora mismo, responde All for One con un tono casi despreocupado. Solo el presidente se da cuenta de la cámara que flota a su lado. La aparta lo suficiente para que lo grabe todo a la vez. A él, al presidente y a su grupo. Así que respondamos primero antes de que empiece a matarte, ¿de acuerdo? Alto. Grita la presidenta. No a los All for One, sino a los Paragons. Algunos parecían a punto de atacarlo tras la última frase. Se detienen obedientemente. Sabe que serían masacrados, pero también sabe que cada segundo del malvado monólogo de All for One aumenta la probabilidad de que aparezcan refuerzos. All Might. ¿A qué distancia está de ella ahora mismo? Es extremadamente rápido cuando quiere, pero probablemente estén a decenas de kilómetros. Ella no puede esperar que, soy Isashi Shigaraki anuncia All for One. También conocido como Isashi Midoriya, el ladrón de dones y o el símbolo del mal.
Nací con un don llamado All for One, un don de clase 6 que me permite tomar los dones de otros y hacerlos míos y o concedérselos a otros. La presidenta se queda boquiabierta. Está anunciando eso al mundo entero. ¿Por qué? Tengo 237 años y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el emperador secreto de Japón y de la mayor parte de Asia. Derroqué e instauré gobiernos a mi antojo. Coleccioné cientos de dones. Donde otros veían clasificaciones de héroes, yo veía el menú de un exquisito restaurante. Soy el único villano de rango SSSS del mundo, sin clasificación oficial porque el gobierno japonés me tenía demasiado miedo como para admitir mi existencia. ¿Estoy diciendo la verdad, señorita presidenta? Sí, está demasiado aterrorizada como para pensar en mentirle. All Might. All Might te derrotó. Grita. Millones de personas en todo Japón miran fijamente los televisores en estado de shock, su confesión simplemente, en efecto sonríe Isashi. Lo tenía de rodillas ante mí. Le arranqué el estómago y un pulmón. Por desgracia, me confié demasiado y me asestó un buen golpe. Al final, por un tiempo quedé peor que él, pero como puedes ver, me recuperé por completo. Él no. Y aparte de él, no hay nadie que pueda detenerme. ¿Sabías que compartimos una historia en común? Su tono es coloquial. La única pregunta de por qué le ronda la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una y otra vez. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no murió? ¿Por qué está anunciando todo eso? Tuve un hermano, una vez, dice All for One. Donde yo tenía poder, él tenía debilidad. Donde yo tenía malevolencia, él tenía bondad. No tenía Kirk, o eso creían. Le di un Kirk de acumulación de poder solo para descubrir que tenía un Kirk inútil que le permitía transferirse a otros. Se fusionaron, creando One for All. Un Kirk que fue aumentando su poder a lo largo de los siglos, transmitido a través de la línea de héroes y justicieros que se alzaron contra mí para ser masacrados y torturados hasta la muerte, pero no sin antes transferir el Kirk a otro aspirante a Salvador. Debería sentirme honrado, en realidad. Soy lo suficientemente poderoso como para tener un Kirk de clase 6 dedicado exclusivamente a mi destrucción. Como un señor demonio del manga, con una espada sagrada que es la única arma que puede matarlo. All Might es el 27º portador de este poder. Otra de esas sonrisas aterradoramente normales. Era un chico sin poderes que quería hacer del mundo un lugar mejor convirtiéndose en un héroe antes de recibirlos, ¿puedes creerlo? Ella nunca se enteró. Nadie se enteró. Netsu. Netsu lo mantuvo todo en secreto. Esa maldita rata, ¿cómo pudo? Decidí retirarme después de esa pelea, ¿sabes? Dice All for One. Su cerebro apenas puede comprenderlas. Tenía una familia que cuidar. Decidí ceder mi manto del símbolo del mal a mi primogénito y sucesor elegido. El segundo portador de mi don. Es demasiado y amable, para ser honesta, pero su inteligencia y ni siquiera tiene 18 años, pero Legión ya es el gobernante de todos los villanos de Japón después de haber sometido a mis lugartenientes rebeldes. Como bestia, pureza, redestro o eclipse. Estoy orgullosa de él, ¿sabes? Él y Lemillion, el 28º portador del One for All y el próximo símbolo de la paz, formarán una pareja formidable de archienemigos. Espera demasiada información. Lemillion tiene el don de All Might. Legión es el hijo de All for One. Él, por supuesto, no la espera. Planeaba mantenerme al margen, continúa All for One. Probablemente visitaría a All Might en el hospital antes de su muerte. Puedo imaginar esta escena. Él, muriendo satisfecho, pensando que me detuvo y vengó a su mentor y predecesor, a quien asesiné lenta y dolorosamente, y que ahora puede morir en paz y solo para verme en su habitación. En plena... Oh, ¿qué cara pondría? Probablemente llevaría una cámara para grabar cómo su rostro tranquilo y satisfecho se transforma en una expresión de angustia emocional y mental. Algo para entretenerme cuando esté aburrido. La pura malevolencia que emana de cada una de sus palabras hace que algunos de los paragones a su alrededor retrocedan horrorizados. Pero entonces lograste hacer lo único que podría hacerme salir del retiro. El rostro tranquilo y sonriente de All for One se endurece de repente. Tu pequeña compañera Mera secuestró a mi hija de su escuela para reclutarla a la fuerza en el programa Paragon. Y eso no me gustó nada. ¿Qué? ¿Mera hizo qué? El hombre en cuestión se quedó completamente paralizado, mirando a All for One con terror en el rostro. Por favor, no intentes fingir, dice All for One dirigiéndose al presidente.
Ambos sabemos que la mejor manera de crear peones eternamente obedientes y poderosos es adiestrarlos desde la infancia. Si acaso, debo felicitarte. Los Paragonés son un programa muy bien pensado. Eres un villano maravilloso, ¿verdad? Sonríe con ironía. Mera tiene un don que le permite descubrir el tipo general de don y su clase con solo ver a una persona a distancia. Está visitando escuelas para ti, encontrando portadores de dones de clase 3 en adelante y luego reclutándolos. A algunos los compras a sus padres, a otros los consigues amenazándolos y a otros, como a mi querida hija, simplemente los secuestras. Especialmente cuando sus padres no tienen dinero. Luego presionas a la policía local para que abandone la investigación, y listo. Un plan realmente ingenioso. Pero secuestraste a mi hija, a quien matriculé con un nombre y una historia falsos. Estoy aquí para recuperarla. Joey, no sé de qué estás hablando. El presidente no admitirá que así funciona el programa Paragon. No delante de las cámaras. Puede matarla, probablemente lo hará, pero esto destruirá su imperio. Y aún así, probablemente la matará. ¿Sigues negándolo? All for One ladea un poco la cabeza. Parece genuinamente sorprendido por sus palabras. Creo que no sabes lo que va a pasar ahora. No se trata de que me la devuelvas para salvar tu vida. Ya he matado a más de 15.000 personas presentes en tu cuartel general y eso es solo el principio, querida. Sonríe. Una vez más, sonríe. Pero esta vez la sonrisa casi le para el corazón. Voy a aniquilar a tus paragones y robarles algunas de sus deliciosas peculiaridades. Luego, teletransportaré a Mera a otro lugar para torturarlo lenta y cruelmente hasta la muerte. Cuando finalmente estemos solos, te infligiré el destino más espantoso que pueda imaginar, mi querido presidente. Extraeré todos los sucios secretos de la comisión de tu cerebro y los subiré a internet, solo para arruinar por completo a cada político y periodista que te ayudó a construir tu pequeño imperio del crimen. Luego te daré una peculiaridad de inmortalidad mientras altero sutilmente tu sistema nervioso para infligirte un síndrome de enclaustramiento. Me aseguraré de que pases al menos 100 años prisionero de tu propio cuerpo, solo pudiendo mover los párpados, con el tiempo justo para reflexionar sobre lo que le hiciste a mi hija. Luego, usaré el conocimiento que obtuve de tu cabeza para encontrarla y salvarla. Después de eso, también mataré personalmente a cada uno de ellos. Héroes alineados con la comisión junto con todas sus agencias. Voy a publicar los datos personales de cada trabajador no héroe de la HPSC y sus familias en internet y comenzar una cacería humana. Le pagaré mucho dinero a quien los mate y aún más si mueren de forma dolorosa, y añadiré una bonificación aún mayor si sus familias son asesinadas delante de sus ojos de la forma más dolorosa y degradante posible. Estoy, añade, de repente más tranquilo. Es el silencio antes de la tormenta. Y ella lo sabe. Y es lo mucho que lograste enfurecerme. Y ahora que sabes lo que voy a hacer y empezaré a hacerlo, sus paragones hacen lo mejor que pueden. Pero esto no es una batalla. Esto es una cosecha. Zeta Izuku y Miko mira la transmisión de televisión con una expresión de terror en el rostro, agarrando la mano de Izuku. Los demás miembros de la liga tienen expresiones similares. Incluso Miruko y Stein están desconcertados. Compres acaba de regresar, probablemente por si acaso estaba en la lista de objetivos de All for One. Sabe que Izuku podría ser la única persona que pueda salvarlo si lo está. No dice nada. Solo mira fijamente la televisión. Lo sé, responde Izuku. All for One ha vuelto a la carga. Esto es lo que intenté evitar todo este tiempo. Quiere llorar. Asa sigue abrazándolo mientras solloza. No estuvieron juntos durante mucho tiempo, pero aún así llegó a amar a su padre biológico. Pero Izuku no puede llorar. No ahora. Eri todavía lo necesita. Esperaba que siguiera siendo mi padre. Que seguiría viendo a mi madre pegándole con un periódico enrollado cuando hiciera algo mal. Que seguiría viéndolo comportarse como el padre más cariñoso del mundo con Eri. Pero en cambio, voy a verlo volver a la carga. Verlo morir para salvarla. All Might llegará allí. Le Million también, probablemente. Y los héroes. Tantos héroes. All for One no lucha para ganar. Aprendió de su hijo cómo hacerse pasar por un villano en público y usó ese conocimiento para fingir su propia muerte. Para salvar a Eri. Y para coronar a su hijo como el nuevo símbolo del mal. Al mismo tiempo que coronaba a Lemillion como su archienemigo. Debería ver su última pelea, aunque solo sea porque su padre está peleando por él. Tal vez, solo tal vez, All for One gane y escape. O tal vez solo lo detengan. Todavía existe esa posibilidad, ¿verdad?
¿Verdad? Tras menos de 5 minutos de lucha, podría haber sido más rápido, pero su padre, un auténtico dramático, quería que sus asesinatos parecieran una obra de arte, y por supuesto, antes de masacrar a sus usuarios, elogiaba y analizaba las peculiaridades que tenía delante. Invincible, el último de los paragones, muere. All for One le arranca su peculiaridad y lo arroja desde lo alto del edificio. Probablemente el hombre quede esparcido sobre el pavimento. Entonces su padre transporta a Mer al escondite de la liga, e Izuku le roba su don antes de desintegrarlo. Luego, su padre acorrala a la presidenta y cumple su promesa. Le pone la mano en la cabeza y, mediante una combinación de poderes de lectura mental y de subida a internet, divulga al mundo cada asesinato político, corrupción y cualquier otro crimen imaginable que la presidenta haya cometido o ayudado a ocultar. Con pruebas que lo respaldan. También le envía el mensaje a su hijo. Las coordenadas de la base a la que Mera envió a Eri. Porque, claro, le había contado que había encontrado un don de clase 6. De eso se trataba toda la reunión, ahora interrumpida. La liga marcha a la guerra. Eri Midoriya pudo haber sido secuestrada, sí. Y en general tiene malos recuerdos de adultos desconocidos que la maltrataron y la llevaron a un lugar donde no le daba la luz del sol. De hecho, decir malos recuerdos se queda corto. Pero ya no es la misma chica de entonces. Overhaul ya no está. Izunichan y papá lo confirmaron sin lugar a dudas, y ella confía en ellos. Y ahora que Overhaul se ha ido, literalmente no hay nadie en el mundo a quien Eri tema. Incluso la gente más mezquina palidece ante ese hombre. Y ella sabe, es joven, pero no es tonta y ha pasado por muchas cosas que la han hecho comprender asuntos normalmente ajenos a la gente de su edad, que su hermano, su padre y quizás su tío Kurohiri estuvieron involucrados en su muerte. Ah, y el tío Stein, pero no lo ha visto últimamente. Lo extraña. Da miedo, pero no como Overhaul. Incluso le compró una manzana acaramelada, la primera que probó. Le encantan desde entonces, cuando esperaban a Izunichan. Todavía no entiende por qué le dijo que no se lo contara a nadie. Así que sabe que su hermano o su padre la salvarán. Porque la quieren. Y porque quien la secuestró es sin duda una amenaza menor que Overhaul. Porque todos son una amenaza menor que ese hombre. A pesar de haber sido secuestrada y encerrada en una celda, se niega a lamentarse. Algún día será una heroína. Salvará a la gente con su don y con su sonrisa. Izunichan le explicó con detalle cómo All Might luce su característica sonrisa para que la gente no sienta miedo, sin importar lo que esté sucediendo. Así que ella también sonríe. Eso hace que mucha gente le devuelva la sonrisa y la hace sentir un poco como una heroína. Hay algunos niños como ella en la celda. Les dirige su sonrisa. Hace todo lo posible por tranquilizarlos. No le creen cuando dice que Izunichan vendrá a salvarlos a todos. Pero después de unas horas de insistencia, empiezan a dejarse influir por ella. Es un trabajo duro, la verdad. Pero se esfuerza al máximo. 1 o 2 niños parecen enfadados con ella, por alguna razón, pero a ella no le importa. Otros, sobre todo los más tímidos y asustados, se sienten reconfortados por ella, y eso es lo más importante. Entonces el edificio tiembla. Ella oye gritos. Otra cosa con la que él está muy familiarizado, pero los otros niños en la celda no, así que ella les dice que no se preocupen, porque probablemente sea Izunichan. Ella también oyó explosiones y gritos la última vez que él la salvó. Algunos de los niños parecen un poco desconcertados por esas palabras, pero una vez más, a ella no le importa. La pared de las celdas se desmorona repentinamente. Le aterrorizaba este don cuando Overhaul lo usaba, pero no le aterroriza ni podría aterrorizarle jamás cuando lo usa su hermano. Y ese es él. Lleva puesta su sudadera de All Might y detrás de él está el tío Kurohiri y ¿es el tío Stein? Ella salta hacia su hermano, quien la abraza y le dice que fue valiente y que está muy orgulloso de ella. Ella está feliz. Luego le dice al tío Kurohiri que teletransporte a los demás niños a la comisaría de Musutafu y la abraza de nuevo. Pero algo anda mal. ¿Por qué Izunichan parece a punto de llorar? All for One logró sonsacarle a la presidenta de la HPSC todos sus sucios secretos. Estaba a punto de introducirle su segundo don de inmortalidad. Descubrir que ella no tenía ninguno lo sorprendió por un segundo, considerando la cantidad de leyes discriminatorias contra los que no tenían dones que ella había intentado promulgar. Claro que probablemente los odiaba aún más porque era una de ellos. Hay gente así, en su cuerpo destrozado y sollozante cuando llegó. All Might. Uf. All for One entiende que le falló a su hijo cuando, de alguna manera, permitió que Yaji Toshinori se convirtiera en su modelo moral, más o menos.
¿Qué fue exactamente lo que lo hizo posible? Sospecha que Inko, con su amor y bondad, hizo que Izuku fuera demasiado empático, de modo que cuando empezó a comprender de qué se trataba el negocio de su padre, simplemente, se alejó bruscamente de eso. Se convirtió en alguien a quien consideraba una buena persona, y también alguien a quien todos en su escuela idolatraban. Qué confuso. Claro, era el primer hijo biológico de All for One. Se le pueden perdonar algunos errores, ¿no? Le habría ido mucho mejor con Asa y Aiko. No con Eri. No iba a intentar convertirla en villana porque claramente no tiene madera de villana. Incluso ahora, sigue pensando en ellos y en Inko, ¿verdad? La familia realmente lo ablandó. Pero incluso si le hubieran ofrecido una alternativa, jamás habría renunciado a los últimos años. Aunque sí disfrutó de la breve oportunidad de estirar un poco las piernas y comportarse como en sus viejos tiempos. Todopoderoso Lord One suspira. De vuelta a su plena fuerza, hablando de cosas inesperadas que suceden. Todos para uno Olmigt está furioso. No hay sonrisa en su rostro, solo la expresión de un hombre impulsado por la furia y sediento de venganza. Esperaba no tener que volver a verte jamás. Bueno, esperaba poder visitar la UA como padre de mi amada hija para asistir a una reunión de padres y maestros bajo un don de camuflaje, solo para reírme de que tú y el resto de los payasos de Netsu no me reconocieran. Antes de hacer la rutina de la cama de hospital que mencioné antes, solo para verte morir con el mayor dolor posible que pudiera infligirte. All for One está un poco resentido por todas esas pequeñas cosas que se iba a perder. Yo tampoco estoy muy contento con cómo resultó esto. Entiende el mensaje. Izuku sacó a Eri. Su pequeña está a salvo. Su hijo y heredero tuvo su coronación pública. Ahora solo le queda una última cosa por hacer, esta vez por sí mismo. Va a ver el cuerpo destrozado de Olmigt frente a él, verá cómo su pecho deja de moverse y su maldita cara congelarse. Aunque vaya a morir poco después a causa de las heridas. Renunció a la mayoría de sus peculiaridades. Pero esta vez... Sí, esta vez no se regodeará hasta confirmar que el payaso está muerto. Se regodeará ante los héroes que vengan tras él cuando eso suceda. Aprendió la lección. Él recurre a sus peculiaridades. Yagi salta hacia adelante. El impacto de sus puños al chocar destroza la cámara y arroja al presidente de la HPSC desde el borde, al abismo que hay debajo. Va a ser una batalla larga, pero una cosa es segura. All for One va a disfrutar cada segundo de ella. Le Million encuentra la azotea en cuestión con bastante facilidad. Ahora puede volar, y aunque aún no domina su don, todavía no, tiene mucha confianza en usarlo. La suficiente como para sobrevolar la ciudad y acercarse al lugar sin que nadie lo vea. Espera guardaespaldas, pero Legión está solo. Aunque, pensándolo bien, probablemente sea uno de los clones de Tuice. O tal vez no, al menos no hoy. Mirio Togata no va a fingir que leer la mente de Legión es fácil. Sir Niuteye lo intentó. Netsu lo intentó. Le Million lo intentó. Todavía están lejos de comprenderlo del todo, y él está dispuesto a admitirlo. Legión está sentado al borde de la azotea, mirando hacia abajo. La verdad es que parece que está considerando saltar. Probablemente lo hará al final de la reunión, al menos si es un clon de Tuice. Le Million se sienta justo a su lado. Se quedan allí sentados durante aproximadamente un minuto, en completo silencio. Mirio no tiene ganas de hablar primero. Es un momento incómodo para ambos, por no mencionar lo doloroso que resulta. ¿No vas a intentar arrestarme? Pregunta finalmente Legión. Tendremos tiempo suficiente para ser nuestros archienemigos. Desde mañana hasta que uno de nosotros muera o te encarcelen. Mirio suspira. Hoy estoy aquí como amigo. Solo no intentes cometer ningún delito delante de mí, por favor. Bien. Legión baja la mirada. Tanto literal como figuradamente. El incómodo silencio vuelve a estar presente. ¿Cómo se supone que van a abordar el tema de lo sucedido? ¿Cómo está tu familia? Mirio decide probar esa vía. Están llorando, dice Izuku con una leve sonrisa. Inko nos enseñó bien. Casi demasiado bien. Asa y Eri prácticamente se durmieron llorando. No tengo ni idea de cómo explicarle lo que le pasó. Mamá está con Mr. Compres y Kurohiri. También llorando. Compres probablemente esté intentando animarla mientras Kurohiri trae más cajas de pañuelos y le da de beber para reponer los líquidos perdidos. Yo me mantengo bastante bien. Ahora soy el símbolo del mal, de verdad creo que no debería llorar y es un espectáculo triste. Muy triste. Tan triste que Le Million ya no lo soporta más. Agarra el brazo de Legión y lo abraza. Izuku le devuelve el abrazo y se desata. Llora. Mucho.
Finalmente se calma, pero solo un poco. Lo siento. Izuku se aparta. Las lágrimas aún se acumulan en sus ojos, pero ha logrado contenerlas. No debía haberlo hecho y maldita sea. Lo necesitabas, así que lo hiciste, dice Lemillón encogiéndose de hombros. No soy tú, así que no lo grabé para humillar públicamente a mi oponente ni nada por el estilo. Legión suelta una risita. Además, acabas de perder a tu padre. Es normal llorar por eso. ¿No acabas de perder a tu mentor y predecesor? Replica Izuku. Sí, esa batalla fue una muerte mutua. All for One cumplió su sueño de estar de pie sobre su némesis caído, solo para caer al suelo poco después y perecer, abrumado por las heridas y el agotamiento de sus dones, que superaron sus dones de regeneración junto con los refuerzos de los héroes. Ah, espera. One for All asiente Lemillion. Un portador fallecido tarda unos días en volver a One for All, responde Lemillion. Yoichi me lo dijo. Así que en unos días podré hablar con All Might de nuevo. Al menos después de que Nana deje de regañarlo por una fiesta en Estados Unidos y después de que él deje de regañarme por no haberle dicho que All for One sigue vivo. Hace una pausa. No tienes tanta suerte. También te gritarán que ahora tengo muchas más peculiaridades. Anuncios de la Legión. Intenta sonreír con ironía mientras lo hace, pero la palabra clave es intenta. Papá metió a la mayoría de las suyas antes de la batalla. Lemillion se queda paralizado un segundo. Su mente repasa lo que acaba de descubrir. No es el único. Los héroes en su cabeza no paran de discutir desde que abrazó a Legión. Él esperaba morir, concluye finalmente Lemillion. Un momento, sabía que All Might había recuperado toda su fuerza. Estamos hablando del mismísimo All for One, miró Legión pone los ojos en blanco ante sus palabras. Claro que lo sabía. A pesar de que la Liga y la UA hicieron todo lo posible por ocultarlo. Simplemente apareció en el cuartel general de la Liga, me dio la mayoría de sus dones, tomó la segunda copia del don de Overhaul, me dijo que es propio de un padre sacrificarse por sus hijos y se fue. Para salvar a Eri y coronarme ante el mundo. Suspira. Aún así, creo que esperaba poder regresar con nosotros. Así que el último acto de All for One fue salvar al país de la dictadura y desenterrar décadas de corrupción y todo para salvar a su hija y ayudar a su hijo, resume Lemillion con un suspiro. Probablemente está furioso. Ni siquiera quiere imaginar la reacción de Yoichi. ¿La familia como cura para el mal? ¿Es tan simple? Si por familia entiendes a las personas que te apoyan y hacen todo lo posible, pase lo que pase, por ayudarte y entonces sí, responde Legión. No es la solución a todos los problemas, claro. Incluso papá lo era y solo un poco menos malvado al final, ni mucho menos bueno. Pero recibir apoyo y ser aceptado es probablemente muy, muy importante. Entonces vuelve a llorar. Esta noche va a ser larga. Años después, y en realidad no están en orden cronológico. 1. El plan era perfecto. Alguien había logrado localizar la nueva sede de Industrias Villanas. Una empresa fantasma o algo así, con un lujoso ático en la cima donde supuestamente residía la mismísima Gremlin. Quienquiera que decidiera que Dynamite era un buen héroe para realizar ese arresto probablemente fue un idiota. No tan idiota como el propio Dynamite cuando se refirió a su madre como vieja bruja en presencia de Uraraka, esa maldita mujer casi le rompe la muñeca, maldita sea. Pero honestamente le gusta lo intimidante que puede ser, alguien con quien tener una rivalidad real sin ser un imbécil como el termostato viviente, pero casi. Claro, en ese momento era un héroe de rango 3, que te jodan, Iki Hot y Mini Almigt. Pero no era precisamente un héroe discreto. Pero Mini Almigt estaba luchando contra algún villano gigante y destructivo en otro lugar, e Iki Hot estaba y sinceramente, Bakugou no tiene ni idea de dónde estaba y no le importa. Todavía está resentido por aquel festival escolar. Demándenlo por eso. Le importa un bledo. Gracias a una peculiaridad que le permite suprimir la detección remota, logra escabullirse por el edificio y está casi en el ático. Las puertas están ligeramente entreabiertas y puede ver a Gremlin con y un momento, eso es un pijama de All Might. Maldita sea. Salta por la puerta. Ella grita, sobresaltada, pero él logra inmovilizarla en el suelo en unos 3 segundos. Las lecciones con Uraraka, sin duda no es que disfrute de forma preocupante al golpearlo, es entrenamiento, no fueron en vano y en ese momento, Bakugou se da cuenta de que no están solos en la habitación. Ve a la mayoría de los miembros activos de la liga allí, en una especie de extraña pijamada. Pijamas de All Might o Lemillion por todas partes. Una gran pantalla de televisión muestra a Lemillion luchando contra el villano desde un helicóptero.
Vampire y Spinner sostienen una pancarta con la inscripción Le Millón 1, mientras miran a Bakugou con evidente asombro. También está Deku. Porque claro que está Deku. Justo delante de Bakugou, de hecho. Porque, joder, claro que está justo delante de Bakugou. Nadie te va a creer, Kacchan dice lentamente, con una sonrisa preocupantemente complácida. Luego, lanza de Bakugou por la ventana. Los gritos y los sonidos de lucha que provienen del almacén alcanzan un crescendo ensordecedor. Kyoka Hirou, heroína de rango 56 según la última actualización de clasificación, con lo que está satisfecha, deja de escuchar. Es demasiado doloroso escucharlo. ¿Qué pasa, Harpone Jack? Pregunta uno de los policías. Se suponía que debían allanar el almacén, que era la base de un grupo mutante anticomplejo, uno de los que surgieron tras la trágica, bueno, no tan trágica desaparición de CRC. Pero alguien llegó antes que ellos. Ella examina rápidamente a los héroes y policías disponibles. No. Simplemente no hay manera. Conejos asesinos, dice con expresión impasible. Los tres. El policía palidece y llama a alguien de mayor rango. Por suerte, tienen el símbolo de la paz cerca y Harpone Jack puede irse a casa sin traumatizarse lo suficiente como para saltar por la ventana del susto cuando Koji lleve a su conejo mascota a la reunión de exalumnos. Como hizo Mineta el año pasado. Tintinkan. Necesito a Kurohiri en esas coordenadas, preferiblemente ahora mismo. Smile. ¿Qué pasó? Tintinkan. Ciertos trillizos necesitan que los recojan. Smile. Mierda. Smile. Miruko les impuso arresto domiciliario, pero escaparon. Smile. Estoy 90% seguro de que Asa los dejó salir porque le parecen adorables. Smile. Se unieron demasiado después de que él robara un camión lleno de zanahorias orgánicas para su último cumpleaños. Smile. Papagiri en camino, ¿qué demonios hicieron esta vez? Tintinkan. Atacó la base de algún grupo mutante anticomplejo. Smile. ¿Y cuántas víctimas? Tintinkan. 20 matones, 3 de rango B y 2 de rango A. Smile. Guau. ¿En serio, guau? Tintinkan. Pero se acusaron mutuamente de robarse las muertes y terminaron a golpes. ¿Ya estaban inconscientes cuando llegué? Smile. Genial. Creo recordar que sus padres hicieron algo parecido frente a una base de IS durante la guerra. El tío Stein estuvo de mal humor durante días porque al final tuvo menos bajas. Tintinkan. ¿Qué? Smile. Vale, Smile. ¿Cuánto me va a costar esto? Tintinkan. Tarifa estándar para miembros de la Liga capturados. Tintinkan. Sir Newteye dice que está muy interesado en esa red de trata de personas en Hiroshima. Smile. Claro que sí, elimínalos, esos imbéciles dan miedo. Te mando la dirección mañana, solo que primero reúne las pruebas para que nadie sepa que soy yo. Tintinkan. Correcto. Tintinkan. Izuku. Smile. ¿Sí? Tintinkan. ¿Podrías organizar algunas clases de control de la ira para los conejos? Smile. ¿Por qué? Tintinkan. Porque tienen 13 años y no quiero que sean así cuando sean adultos. Smile. ¿Ya les conté que Miruko está embarazada otra vez? Tintinkan. No. 3. Stein, a pesar de ser una pieza clave de la Liga de Villanos, tenía sentimientos encontrados al respecto. Claro que seguía apoyando todo lo que hacía la Legión. Izuku tenía convicciones y una voluntad inquebrantable. Simplemente no estaba seguro de si le gustaba el resultado. El mundo se volvió terriblemente pacífico. La mayoría de las batallas entre villanos y héroes eran, en mayor o menor medida, un montaje, aunque el público lo desconocía. Era el precio que el heredero de Olmec decidió pagar para que el país no corriera el riesgo de convertirse en el mismo infierno en la tierra que había sido hacía unos años. Por supuesto, ambos bandos creían en sus ideologías. Eso era una ventaja. La Liga de Villanos no toleraba villanos oportunistas entre sus filas. Todos creían en su propia visión del mundo, pero acordaban perseguirla únicamente de ciertas maneras. Había muchos héroes auténticos, dignos sucesores de Olmec, dispuestos a enfrentarse a ellos. Skei no se sentía bien cuando nadie arriesgaba realmente su vida. Bueno, salvo en algunas peleas. Cuando aparecían villanos extranjeros o algún grupo que antes estaba alineado con la Liga interpretaba sus limitaciones autoimpuestas como una señal de debilidad. Pero y eso no era muy común en ese momento. Por otro lado, Stein también se ha dado cuenta de lo blando que se ha vuelto. Claro que seguía siendo letal, eso no había cambiado.
Simplemente, últimamente se dedicaba principalmente a enseñar a la nueva generación de villanos a luchar correctamente. Aún mataba a algún héroe de vez en cuando, si se portaban realmente mal, solo que últimamente esto ocurría una vez al año. Bastante patético. Aunque, ¿cuánto de eso se debió a que los malos héroes son muy raros? Estaba reflexionando sobre esto mientras compraba pañales en el supermercado. Miruko lo mandaba a comprar ese tipo de cosas como castigo cuando perdía un combate, y lamentablemente, perdió el último. Fue interrumpido por unos ruidos fuertes que provenían del mostrador. Decidió investigar. Se dio cuenta de que algo interesante sucedía cuando vio a un héroe hablando con el hombre detrás del mostrador. Y, a juzgar por la expresión del cajero, no era nada agradable. Stein pasó medio minuto escuchando la charla. Entonces comprendió de qué se trataba. El héroe quería cosas gratis. Porque era un héroe. Y cuando el cajero intentó negarse, algo totalmente razonable, el héroe empezó a lanzar amenazas veladas de que la tienda se metería en problemas. Oh, no. Eso no se permitirá. Yo me iría de la tienda si fuera tú, dice Stein, y el héroe gira la cabeza hacia él. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Ero no lo percibe como una amenaza. Vamos, la ropa de Olmig que lleva puesta lo hace parecer inofensivo, sobre todo las gafas coloridas y, sinceramente, bastante horribles, pero debería tener la suficiente percepción del entorno como para ver la cantidad de músculos que hay debajo de la camisa, ¿no? Stein no responde. En cambio, se quita la nariz postiza, resulta sorprendente lo bien que oculta su verdadera identidad. Tras unos 5 segundos, el héroe palidece. Y mancha, dice, dando un paso atrás. Acaba golpeándose contra el mostrador. Ahora solo doy una advertencia, anuncia Stein. Esta es tu advertencia. Eres un héroe. Compórtate como tal. Discúlpate con el cajero y lárgate. Deja escapar parte de su maliciosa intención. Desde esa distancia, no está seguro, pero cree que el héroe se orinó encima. Y para que quede claro, estarás bajo observación. Hasta tu muerte. Con todos los recursos de la liga. O te retiras ahora, o te conviertes en el mejor héroe posible. O te encontraré. Y te destriparé como a un cerdo. Mientras el héroe se disculpa apresuradamente con la cajera, y Stein planea cómo abandonar el lugar antes de que lleguen los refuerzos, pero no sin antes pagar los pañales, ya que Miruko lo habría asesinado por robar en una tienda, el asesino de héroes se da cuenta de que aún lo necesitan. Quizás por unos años más. Después se centrará en enseñar a la próxima generación, especialmente a la suya, a luchar correctamente. Todavía le genera sentimientos encontrados la forma en que funciona el mundo hoy en día. Pero va a dejar que sus hijos se encarguen de ello. Si quieren cambiarlo, tendrán que lograrlo por sí mismos, como hicieron sus padres. 4. Smaymiut. Estás cordialmente invitado a la celebración. Smaymiut. En la sede de la liga. Smaymiut. Mañana por la noche. Tintincan. Este no es el aniversario de la muerte de Overaul, así que, ¿qué está pasando? Smaymiut. Técnicamente estoy invitando a Nana, tú eres una persona acompañante. Tintincan. ¿Y Tenko? Smaymiut. Otro Shimura en la familia. Tintincan. Jesucristo. Tintincan. Dile que son los anticonceptivos, deja embarazada a Suto casi todos los años. Smaymiut. Bueno, en primer lugar, este es su 5.º hijo hasta el momento. Smaymiut. Deja de exagerar, Tintincan. Smaymiut. En segundo lugar, ¿viste la expresión de su cara cuando vio a Suto y a los 4, bueno, ahora 5, pequeños Sutos en la habitación con él? Smaymiut. Nunca has visto a un hombre tan feliz en tu vida, te lo garantizo. Tintincan. Smaymiut. Además, a su hijo mayor le encantan los dibujos animados de Olmigt y puede que duerma con pijamas enterizos de Olmigt, así que, creo que la próxima generación de Shimura estará de tu lado. Todos sabemos que la anterior ya está retirada, aunque puede que sean un poco lobos. Tintincan. Cambié de opinión, Tintincan. Más niños. Smaymiut. Y 5. Eraseread está sentado solo en el despacho del director de la UA. Ahora es su despacho, aunque todavía no tiene ni idea de cómo sucedió. Literalmente. Despertó en este despacho con todo el papeleo hecho el día que Netsu desapareció. Sin recordar dónde estuvo durante las últimas 2 horas. Netsu dejó una carta en la que afirmaba que, técnicamente, podía seguir haciendo sus fechorías desde la cárcel, pero que sería aburrido ahora que el presidente de la HPSC había muerto, así que iba a desaparecer antes de que Sir Niuteye cumpliera la promesa de Olmigt y emitiera una orden de arresto contra él.
Eraserea decidió que ya estaba harto del ratón oso y que ni siquiera quería molestarse en ir tras él, sobre todo porque la infidelidad de Stein también le preocupaba. Nadie lo volvió a ver. Sir Newteye y Lemillon siguen fingiendo que su consultor en línea, que los ayuda en su interminable juego de guerra con Legión, es un ser humano y no una quimera malvada escondida. Principalmente porque tiene una conexión a Internet muy segura. Algo que a Eraseread le importa muy poco. Últimamente duerme mucho menos la siesta, lo que podría haber desequilibrado su sentido de la realidad. De hecho, se ha retirado de ser un héroe clandestino. Lo mismo hizo la señora Hoke. Tener hijos, al parecer, consume mucho tiempo. ¿Quién lo hubiera dicho? Está bastante satisfecho con la paz del mundo exterior. Y un poco molesto porque la mitad de los miembros de la liga son prácticamente celebridades a estas alturas, especialmente después de que Compres publicara su trilogía de películas. Si ve a un estudiante más con merchandising de vampiros, va a cometer homicidio involuntario. ¿Acaso no se dan cuenta de que esa mujer apuñaló a su director en la USG? Y ni siquiera se detiene a analizar el hecho de que alguien, y está casi seguro de que Legión y Lemillon estaban conectados de alguna manera, creó un juego de cartas coleccionable sobre los días más oscuros de Japón. Y sí, también fue un éxito rotundo. Tampoco le gusta el diseño gráfico de su propia carta. Japón cada vez tiene menos sentido, la verdad. Legión y Lemillon tienen la culpa, sin duda. Legión se limita a jugar con el crimen, hasta que algún grupo de villanos intenta separarse de la liga, infringe las reglas o llega de fuera de Japón sin permiso y sin acatar las normas locales. Luego se pone desagradable, como si dijera: masacrémoslos a todos y dejemos sus cuerpos en algún lugar público para espantar a la próxima generación de idiotas. Y sí, la gente todavía recuerda lo que pasó con esos rusos. ¡Qué asco! Lemillon sigue persiguiéndolo a él y a sus asociados, pero por alguna razón están muy bien escondidos y, cuando los arrestan, el escuadrón de acción vanguardia ataca el convoy, sin matar a nadie, por supuesto, y desaparecen. Eraseread también está harto de todo esto. Contribuyó enormemente a su retiro como héroe clandestino. Al menos, según las estadísticas, la discriminación está disminuyendo. Cuando tanto el símbolo de la paz como el símbolo del mal te odian, estás acabado. Los índices de criminalidad también han bajado. Los grupos terroristas optan por asesinatos, o espectaculares enfrentamientos no letales contra héroes frente a las cámaras para concienciar a la opinión pública sobre sus problemas, en lugar de volar espacios públicos. Sí, son aspectos positivos de la situación. Pero aún así, esto es un desastre. Y a él sigue sin importarle. El nuevo año está a punto de comenzar. Ya están disponibles los resultados de las pruebas de ingreso y las clases ya están asignadas. Eraseread repasa la lista de sus futuros enemigos, intentando averiguar quién será el niño problemático de este año y Shigaraki. Quizás debería retirarse también de su cargo como director. El fin, notas del autor. Hemos llegado al final. ¿Estoy contenta con este fic? La verdad, no del todo. El final fue apresurado, varias tramas que había planeado, como la pareja Shinzou/Split y su ayuda para que él se calmara, terminaron siendo descartadas por las prisas de terminarlo, pero bueno, aquí acaba y fin.